Bueno, y si no me lo vas leyendo tú el chat, porque si no lo tengo en todo el medio o como quieras, y voy contestando sobre la marcha, ¿te parece? Bueno, sobre la marcha o cuando llegue el debate, ¿no? Yo casi podemos hacerlo ¿Tienes sobre aquí la sobre la marcha. marcha? Sí, como tú lo veas. No, lo digo porque como nunca sabemos luego en el debate si la gente se va a animar o no, pues igual Pues si la reservamos ahí ya tenemos chicha, ¿sabes? venga, pues como tú quieras. Vale, Si ves alguna así, ¿qué tal? Pues me la cuentas. vale, si veo alguna cosa que merece la pena, yo te interrumpo, pero si no, Si no, 1 hora y media vas a tener hablando. Alberto, cuando queráis. venga. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas asistentes a este webinar que organizamos desde la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y también desde ASNALAS, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ya sabéis que el webinar es un aperitivo, es una carta de presentación del curso de experto en litigación laboral que tenemos en la Escuela de Práctica Jurídica y que iniciamos ya en su tercera edición, ni más ni menos, que es un curso, la verdad es que prestigioso y con un seguimiento todos los años abrumador, con una altísima calidad, tanto por la materia que se imparte como por los docentes que forman parte del cuadro, ¿no? de docente, va la redundancia, del curso. No podíamos encontrar de ninguna de las maneras una ponente mejor para hablarnos de un tema tan absolutamente relevante como es la prueba. La prueba en el derecho lo es todo y la prueba en el proceso es todo. No solamente ya lo que es la práctica de la prueba y toda la problemática en torno a su admisión y a su legalidad y pertinencia, tanto como el inicio de todo, y digamos la columna vertebral del proceso, que es el conocimiento de aquello que nuestro querido Ricardo llamaba el juego de las cargas probatorias, ¿no? Es decir, saber muy bien cuando uno va al proceso, qué es carga probatoria de uno, qué es carga probatoria de la otra parte, para, lógicamente, articular el proceso con éxito, con las máximas garantías de éxito. Como decía, no hemos podido encontrar una ponente mejor que María Concepción, Esther Morales Vállez, que es el nombre completo. Luego yo, que hace muchos años que la conozco, pues uno la llaman Concepción, otro la llaman Concha, otro la llaman Esther, otro de miles maneras, ¿no? María yo no he oído nunca, pero lo llaman a clase, hay alguien que la llame María, ¿no? Pero bueno. ¿Qué os voy a decir? Una experiencia en el ámbito profesional laboral ya larguísima, doctora en Derecho, con una tesis extraordinaria, dirigida por mi propio maestro, por el profesor Sempere Navarro y por Begoña García Gil, si mi memoria no me traiciona, y además docente en múltiples instituciones, la Rey Juan Carlos, ISDE, la Universidad UDIMA, CEF, en fin, y por supuesto, insigne miembro del cuadro docente de ese curso de experta en litigación, del que me honro en ser codirector junto con la profesora María Emilia Casas Bahamonde. La presentación está holgadamente realizada porque si tuviéramos que acudir a los méritos de la ponente, pues nos comeríamos la ponencia y no ese es el objeto. Así que yo cumplo con mi presentación, va a exponer la materia la ponente y la idea es que en torno a las 5:30 iniciemos un debate, preguntas, respuestas, debate y por lo tanto yo pasaré a un modesto segundo plano para aprender de Esther Ujú. y pues en este momento ya le cedo íntegramente la palabra y el protagonismo. Muchísimas gracias, Esther, por, como siempre, colaborar con nosotros y brindarte con todo tu conocimiento para compartirlo con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Alberto. Dudo yo que tenga mucho que enseñarte a ti. A lo mejor es al revés, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. No vamos a iniciar una discusión en torno a quién tiene que enseñar a quién de los dos, porque yo creo que tú también tienes méritos sobrados para, para dar esta ponencia y para enseñarme seguro que muchísimas cosas. Bueno, después de estas obligadas y forzadas gracias a mi querido Alberto Novoa por esta
cariñosa presentación, que se la agradezco muchísimo. También tengo que dar las gracias a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, mi casa, porque bueno, todos los que tenemos más o menos la edad como la mía hemos estudiado en la Complutense, en la Autónoma. Teníamos pocas opciones de estudiar la carrera de Derecho, así que la Complutense siempre será mi casa y así lo quería manifestar. Así que gracias tanto a la EPJ como a Asnala para contar nuevamente conmigo, no solamente para formar parte de ese claustro, de ese prestigioso curso de alta litigación o curso de especialización, sino por brindarme esta oportunidad de estar de nuevo con todos vosotros. Bueno, dadas las gracias, me queda pues poco más, es decir, y empezar ya la impartición de la ponencia. Cuando Alberto me llamó para proponérmela, decidimos decir recomendaciones prácticas sobre la prueba en el proceso laboral. Más que recomendaciones prácticas, yo, como ya sabéis, siempre que enfoco mis jornadas y mis formaciones, pues yo os diría los truquillos o las técnicas, igual que lo voy a hacer cuando dé las clases en la EPJ, que si mal no recuerdo me toca el módulo del recurso de suplicación. Tampoco sé por qué me ha tocado ese módulo, pero bueno, seguro que alguno de vosotros ya lo sabéis. Bueno, pues con ese enfoque, con esa perspectiva absolutamente práctica, vamos a empezar mi ponencia. Al principio hablábamos, Alberto y yo, sobre si intercalar las preguntas a lo largo de mi intervención, que para mí es más cómodo y me permite interrumpir para beber agua y reflexionar sobre las cosas que me preguntéis, pero hemos decidido dejar las preguntas para el final. Sin perjuicio de ello, recordad que ya tenéis abajo, en la parte de abajo, hay una zona, pincháis, hay un chat en el que podéis hacer las preguntas. Hemos quedado Alberto Novo a ello, que si hay alguna cosa súper interesante, pues que me interrumpirá, pero si no, pues bueno, pues daré toda mi ponencia. Al final tengo reservadas unas cuantas sorpresitas, pero para el final, tenéis que aguantar hasta el final y sin más dilación, pues comienzo mi intervención. Además, ya hemos dado los 5 minutos de cortesía para que la gente se incorpore. Así que sin más, empiezo mi intervención en esta jornada que, como ha dicho Alberto, durará 1 hora y media y luego la media hora de preguntas. Bueno, siempre que empiezo con las pruebas en el proceso laboral y el jueves tengo que dar una charla también en el Colegio de Abogados sobre la prueba electrónica, ese otro libro que todos sabéis que tengo escrito, siempre empiezo por el mismo artículo porque me parece el más importante de todos y por más que veo vídeos o soportes de grabación de vuestras intervenciones en sala, y insisto que cuando veo, esto ya lo he dicho muchas veces, que cuando veo esos soportes de grabación para la revisión de los hechos probados o para verificar si efectivamente habéis protestado en el acto de juicio o no, pues no deja de sorprenderme que grandes profesionales, o mejor dicho, no grandes profesionales, sino que profesionales ya bragados, es decir, con una determinada edad y con determinada profesionalidad, que además yo les conozco a muchos de ellos personalmente, pues luego cuando se enfrentan al momento de la práctica procesal, pues no sé si los nervios nos traicionan o cuál es nuestra situación interior, que hay veces que se les olvida protestar y hay veces, y eso es lo que iba a deciros ahora, que se nos olvida cuando proponemos nuestra prueba justificar en todo momento la utilidad y la pertinencia de la prueba propuesta. Tanto Alberto Novoa como yo participamos en muchos simulacros con nuestros alumnos, porque lo hacemos los dos en el Centro de Estudios Financieros, en el CEF, ese que he mencionado. Y a mí no deja de sorprenderme que cuando yo les pregunto cuál es la finalidad de la prueba propuesta, no sepan explicármela. Y esta yo creo que es la base. Esto y junto a la estrategia procesal que la tenemos que tener claramente diseñada desde el principio, me esfuerzo en explicarlo y hay veces que no sé si no soy lo suficientemente clara, pero estrategia procesal y utilidad y pertinencia de los medios de prueba propuestos son básicos. Si no tenemos clara cuál es la finalidad de cada uno de los medios de prueba propuestos, tenemos un serio problema. Esa utilidad y esa pertinencia es la que le tenemos que decir a su señoría cuando nos pregunta cuál es la finalidad de la prueba propuesta, porque si no son útiles y pertinentes, no nos van a admitir la prueba. ¿Vale? Entonces, es importante
que sepamos explicárselo a su señoría y que sepamos dejar constancia de ello en el soporte de grabación, porque cuando llega el recurso de suplicación, eso es lo que vamos a verificar. ¿Qué es lo que habéis solicitado? ¿Cuál es la utilidad y pertinencia del medio de prueba propuesto? ¿Y cuál es la respuesta que os ha dado el órgano judicial? Porque si no os satisface el estándar de motivación reforzada que exige la doctrina del Tribunal Constitucional, pues seguramente anularemos esa sentencia si a través del cauce del 193A de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social nos solicitáis la nulidad de las actuaciones por vulneración de la tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución. Esta es la clave de toda la práctica procesal que se desarrolla en la jurisdicción social. Esto, la oralidad y la inmediatez, que es lo que yo creo que algunas veces nos perjudica cuando ejercitamos nuestra solicitud de proposición de prueba. También hay una cosa que me llama muchísimo la atención y voy a destacar las cosas más controvertidas o que yo considero que son más importantes. También hay una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo con los alumnos, ¿eh? No sé cuál es el perfil de cada uno de vosotros porque sois muchos los que habéis solicitado la inscripción, pero me imagino que habrá gente más o menos con más o menor nivel de expertise en la materia. Normalmente siempre explico que hay un momento que es la proposición y otro momento que es la práctica. Claro, la proposición y la práctica de la prueba son dos momentos diferentes que tenemos que tener claros, pero que se desarrollan en el acto de juicio oral. Esto es importante. Claro, cuando yo explico esto me dicen, ¿y entonces por qué proponemos la prueba en la demanda? Digo, porque así lo dice el artículo 85 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción. Bueno, 80-85, me perdonáis si me equivoco en algún artículo, pero en esa franja van. Entonces, recordar que efectivamente en nuestra demanda tenemos que efectuar nuestra proposición de prueba. Y también recordaros que en la demanda, cuando efectuamos esa proposición de prueba, yo siempre les digo a mis alumnos, desde un punto eminentemente práctico, que no le cuenten ni a su señoría, por supuesto, ni a la parte contraria, cuáles son todos esos elementos probatorios que van a utilizar en el acto de juicio. Y aquí ya empiezan a colisionar. Y siempre les explico lo mismo, la configuración del procedimiento laboral es especial. Tenemos demanda, pero no tenemos contestación a la demanda. La contestación a la demanda, como todos sabéis, se hace en el acto de juicio oral. Si yo le cuento al demandado cuáles van a ser todos los medios de prueba de los que voy a pretender valerme en el acto de juicio, pues no lo sé, quizás lo voy a decir quizás, lo tengo clarísimo, quizás le estoy dando una información privilegiada al demandado para que formule su oposición a la demanda cuando él a mí no me va a brindar absolutamente nada porque no va a proponer la prueba hasta el mismo acto de juicio oral. Entonces, no son las cargas probatorias, sino ese principio de igualdad entre las partes lo que hace es que los abogados laboralistas, cuando elaboramos nuestra demanda, perdonadme que me llamo abogado laboralista porque lo he sido, lo soy y dentro de mi corazón siempre lo seré. Entonces, recordar que cuando elaboramos la demanda, primera idea básica, hechos de la demanda, hechos y no valoraciones jurídicas, que también lo explico muchísimo cuando llegamos al recurso de suplicación, esto es básico. No se aportan documentos por la demanda, solo los que nos explicita nuestra propia ley reguladora de la jurisdicción social. Por favor, lo voy a repetir una y mil veces, no se acompañan documentos a la demanda, no se facilita la contestación a la demanda a la parte contraria, no se acompañan documentos. No elaboramos nunca fundamentos de derecho, tenemos una fórmula genérica de los fundamentos de derecho, me canso también siempre de repetirlo, que queréis escribir más cosas, pues lo que escribís, pero no hace falta. Entonces no tenemos que desperdiciar nuestro tiempo como abogados en escribir unos fundamentos de derecho en la demanda. Y cuando llegamos a la prueba, pues siempre digo que también tenemos un mecanismo estandarizado, absolutamente genérico, en el que no damos pistas sobre qué vamos a solicitar o qué prueba vamos a solicitar en el acto de juicio. Hacemos una enumeración, podríamos decirlo genérica, ¿vale? Sobre los medios de prueba y simplemente decimos que los testigos que serán propuestos, los documentos que serán aportados y esto con la única finalidad de que tengamos un poquito de igualdad de armas de cara al acto de juicio, ¿vale? Una vez que he dicho esto, tenemos ese mecanismo genérico de práctica de la prueba. Claro, la estrategia procesal me puede decir que ese mecanismo genérico de práctica de la prueba sea
más genérico o menos genérico, depende de lo que yo pretendo. Si pretendo, no sé, solicitar unas cuentas anticipadas, unos documentos de la parte contraria, todo eso, pues sí, lo puedo hacer en la demanda y lo puedo solicitar. Si tengo un testigo que se va a ir y quiero pedir una testifical anticipada, pues también lo puedo hacer. Pero recordar que todo aquello que a vosotros os beneficie, no todo aquello que beneficie a la parte contraria, como estrategia procesal a la hora de plantear vuestro acto de juicio. Y una vez que llego a este punto, siempre digo lo mismo. Claro, si hacemos una proposición genérica, pues el juez no os va a decir nada, ¿no? Entonces, idea principal, cuando recibamos el auto del órgano judicial en el que nos admite la prueba, pues genial, nos admite la prueba. Podemos recibir un auto en el que nos diga que no nos admite la prueba o que no nos admite determinada la prueba. Entonces, aquí siempre os recuerdo, y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, que este auto hay que recurrirlo. Es importantísimo, porque si no se recurre, en alguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hemos dicho que hemos transigido sobre la inadmisión y ello nos va a impedir que podamos solicitar esa prueba en el acto de juicio, porque hemos transigido esa inadmisión. Entonces se recurre y frente a ese recurso de reposición, frente al auto denegatorio de la prueba propuesta, se dicta un nuevo auto frente al que dice la ley que no cabe recurso sin perjuicio de reproducirlo en el acto de juicio oral. Luego tenemos expedita el acto de juicio oral para volver a solicitar del órgano judicial la prueba y volver a incidir en la utilidad y la pertinencia de los medios de prueba propuestos. ¿Vale? Entonces, primera idea, tener clara la utilidad y pertinencia de los medios de prueba propuestos. Una vez que llegamos a este punto, la siguiente idea que yo siempre le repito a mis alumnos es cuidado, porque vosotros pensáis que una determinada prueba sirve para acreditar lo que vosotros queráis y nuestra percepción es distinta. No tengo tiempo para desarrollar todo mi argumento, pero sí quiero que esto lo tengáis en cuenta. Hay veces que lo inadmitimos un medio de probatorio porque realmente consideramos que con ese medio probatorio no se va a acreditar aquello que habéis pedido y hay otras veces que es por pura, o sea, por pura, em, a ver si os lo digo de una manera que sea más normal. Hay veces que es por pura premura y porque no tenemos un conocimiento firme y global de todo lo que va a ser el objeto del pleito. Entonces, recordar que os corresponde a vosotros luchar y pelear en el acto de juicio por esa utilidad y pertinencia. Esto que os he dicho de auto, recurso de reposición y auto es lo que pasa también en sala cuando proponéis un medio de prueba y es inadmitido por el órgano judicial. Cualquier cosa que vosotros manifestéis será ese recurso de reposición que he dicho. Cuando el juez os confirme la inadmisión del medio de prueba, será ese auto frente al que no cabe recurso sin perjuicio de reproducir la pretensión en el recurso de suplicación, ¿vale? Entonces, este mecanismo, que es simétrico, recordarlo siempre y tenerlo en vuestra cabeza. Siguiente idea que yo siempre transmito a los alumnos cuando hablamos de proposición de la prueba o, mejor dicho, de inadmisión de la prueba por parte del órgano judicial. Junto a la expresión, frente a ese auto en el que nos inadmite definitivamente la prueba, recordar que tiene que constar la protesta, porque es un requisito de forma del 193A de la ley reguladora y sin ello no se admite. Y yo siempre les digo a mis alumnos que no solamente protesten, que es importante, es decir, señoría, que conste mi protesta en autos, sino que añadan, y yo se lo recomiendo a todos, bueno, esto es cuestión, como no es son cláusulas de estilo o forma, yo os lo digo y vosotros hacer lo que consideréis oportuno, ¿vale? Pero yo siempre les recomiendo a mis alumnos que protesten y digan, y en su caso, señoría, pues que se admitan como diligencias para mejor proveer. Siempre les explico, en el fragor de la batalla puedo inadmitir un medio de prueba porque no he entendido la utilidad y pertinencia del. Ahora hablo como juez, voy cambiando de papel. No he entendido como juez la utilidad y pertinencia de ese medio de prueba propuesto, pero cuando llego a mi casa a poner la sentencia digo, ya sé porque me pedía el letrado este testigo, este documento, este lo que sea, porque es relevante en términos de debate. Entonces, recordar siempre, dejar abierta
se pueden apreciar de oficio por el órgano judicial, pero si se lo reiteráis y se lo recordáis, yo creo que es mucho más fácil que el órgano judicial admita estas diligencias finales con esa prueba inadmitida en el acto de juicio, pero que a la hora de poner la sentencia nos hemos dado cuenta de que es relevante para nuestro dictado, ¿vale? Entonces, siempre son pequeños trucos que les voy contando a mis alumnos. Bueno, pues una vez establecido este 91 de la ley reguladora sobre la justificación de la utilidad y pertinencia de los medios de prueba propuestos, voy a contaros otro chascarrillo chiquitito, ahora que casi no nos oye nadie, porque estaba viendo aquí lo de los medios de prueba pertinentes. Esto que os he contado, lo de protesta, esto que os he contado sobre la protesta y sin perjuicio de reproducir la pretensión ante el Tribunal Superior de Justicia en el recurso de suplicación, en nuestro Tribunal Superior de Justicia de Madrid hemos cambiado ligeramente, no sé si os habéis percatado, nuestra doctrina. Tradicionalmente, me voy a referir a los testigos fundamentalmente, ¿vale? Tradicionalmente, pues cuando alguien nos solicitaba la nulidad de actuaciones por el apartado A del 193 y nos decía se me ha vulnerado la tutela judicial efectiva porque no ha testificado este testigo que es decisivo para un dictado en nuestra sentencia, pues nosotros entrábamos a valorar si realmente esa declaración del testigo podía alterar el signo del fallo, ¿vale? Bueno, pues esto que hacíamos tradicionalmente en casi todas las secciones, no voy a decirlas todas porque ya sabéis cómo somos en el TSJ, somos 23 magistrados y somos muy diferentes en función de la sección en la que nos encontramos adscritos, pues casi todas las secciones de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, lo que estamos diciendo ya es que en cuanto se nos deniega un testigo, em, se nos está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y con carácter general, alguna excepción habrá, estamos declarando la nulidad de las actuaciones para que se oiga a ese testigo, ¿vale? Entonces, recordar siempre, que esto también es muy importante, si alguno lo necesita, le puede buscar la sentencia, recordar siempre que es una sentencia del Tribunal Constitucional, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es cuando se deniegan medios de prueba, el órgano judicial tiene que satisfacer un estándar de motivación reforzado porque está denegando un medio de prueba. Es una sentencia del Tribunal Constitucional antigua, pero muy curiosa en este sentido, y entonces es importante cuando os denieguen los medios probatorios que se satisfaga, perdonadme, ese estándar de motivación reforzado. Muchos de vosotros estaréis pensando en esos autos de inadmisión de la prueba que os mandan los distintos juzgados y diréis, pues si a mí me dicen fórmulas genéricas y cosas de estas, bueno, pues recordar cuando hagáis ese recurso de reposición, hacer mención a esa sentencia del Tribunal Constitucional de que el órgano judicial tiene que satisfacer un estándar de motivación reforzado cuando deniega medios de prueba porque si no se está vulnerando la tutela judicial efectiva del artículo 24 y ya sabéis que es un derecho constitucional, ¿vale? Entonces, recordad esta idea. Luego os iba a contar pues los grandes rasgos que tiene, que la prueba no tiene, o sea, que la admisión de todas las pruebas no tiene carácter absoluto, sino que hay que justificar cada uno de los medios de prueba propuestos en relación con el artículo 90, tal y como ha recordado la doctrina del Tribunal Supremo, perdonarme, con reiteración, ¿vale? Bueno, todo esto que estoy pasando la hoja es porque ya os lo he explicado. Fíjate, casi estoy por deciros que tengo aquí lo del estándar de motivación reforzada, pero no. Venga, segunda idea que os quiero transmitir, o tercera idea, no sé por cuál voy ya. Venga, entonces, prueba y derechos fundamentales. Aquí voy a ser matemáticamente o milimétricamente telegráfica o esquemática, como lo queráis ver, ¿no? Hablaré en extenso el día 25, así que aquí hago mi propio momento vending en el Colegio de Abogados de Madrid, ¿vale? Entonces recordar que cuando lo que se alega es la vulneración de derechos fundamentales, en primer lugar tenemos un procedimiento establecido sobre cómo debe de hacerse en la propia ley reguladora de la jurisdicción social, sin perjuicio de la práctica que siga cada uno de los juzgados de instancia. Y aquí yo os puedo hablar de Madrid y
No os puedo hablar de otras provincias españolas o de otros territorios españoles, ¿vale? Pero sí que es importante que todos estos mecanismos los tengáis claros en vuestra cabeza de cómo se practica cuando la prueba en sala, cuando se está hablando de vulneración de derechos fundamentales. Pero lo que sí quería haceros hincapié y en lo que quería hacer hincapié en este momento es en el juicio de proporcionalidad, en ese test de proporcionalidad que el Tribunal Constitucional viene repitiendo desde tiempos inmemorables, por mucho que hayamos tenido Barbulesco 1, Barbulesco 2, y voy a dejarlo ya porque no sé si va por Barbulesco 234, porque son historias inabarcables y bueno, esto también lo explico en otros momentos, por recordar que cuando tenemos un medio probatorio o una medida que tenemos que comprobar una medida restrictiva en torno a un derecho fundamental, tenemos que superar el triple test de proporcionalidad del Tribunal Constitucional. Insisto, muy antiguo, sin perjuicio de que se haya ido reforzando con posterioridad y ahora se hable ya más abiertamente de test de proporcionalidad del Tribunal de Constitucional. ¿Vale? Entonces, simplemente enumeraros que el test de proporcionalidad es constatar si cumple los siguientes tres requisitos o condiciones. La primera es si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto, juicio de idoneidad. La segunda es si tal medida además es necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia, juicio de necesidad. Podemos poner ejemplos de cómo se podían articular. Y la tercera es si finalmente la medida es ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre todos los bienes o valores en conflicto, que es el denominado test de proporcionalidad en sentido estricto. De modo que recordar que cuando planteéis la colisión de una prueba con un derecho fundamental, tenemos que ver si esa prueba supera el triple test de proporcionalidad. A mí siempre, cuando explico el triple test de proporcionalidad, siempre me dicen, es que siempre hay medios probatorios. Y digo, ya, pero tiene que ser medios probatorios que realmente sean válidos, porque hay medios probatorios que son más teóricos que reales. Y me vuelvo a ir a la justificación de la utilidad y la pertinencia. Hay veces que si no es con una cámara de videovigilancia oculta, no hay manera de descubrir al auténtico infractor. Y lo dejo ahí por si luego queréis que abundemos sobre ello en la fase de debate, que me apetece más dejarlo para el final, ¿vale? Entonces recordar estas ideas porque son básicas. Es que a lo mejor yo no tengo otro medio probatorio real, ¿eh? No teórico o ficticio, sino real, para acreditar los hechos que son objeto de debate, que es instalar una cámara y pillar al trabajador o la trabajadora infraganti haciendo algo ilícito o reprobable o reprochable en términos de despido disciplinario, ¿vale? Entonces, importante que lo tengáis en cuenta. Últimamente me están planteando, porque como ya sabéis que yo hago cosas muy dispares, me están planteando mucho cuestiones médicas y medidas de prevención de riesgos laborales en relación con la salud, ¿vale? Entonces, recordaros que hay un artículo precioso que está por ahí escondido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que os invito a que busquéis, en el que dice que podemos pedir el auxilio del órgano judicial para que se nos informe, para que se nos faciliten determinados informes, ¿vale? Digo informes por no decir documentos, porque estoy pensando en informes médicos. Entonces, lo que dice la ley, y yo os lo traduzco en términos sencillitos, es que eh, después de omitir los datos que no sean esenciales para el debate, pues se podrá requerir a la parte para que los aporte, a pesar de ser privados o personalísimos o datos sensibles, como son en materia de protección de datos los datos de salud, ¿vale? Entonces, tenerlo también en cuenta porque es importante. Y recordar, por favor, ya que he metido aquí a la ley de protección de datos, que vosotros como abogados no tenéis que anonimizar documentos, ¿vale? Que los órganos judiciales tenemos un deber de confidencialidad y entonces tenéis que aportar los documentos tal cual, que yo en algún procedimiento judicial también he visto documentos anonimizados que he alucinado en colores, perdonadme la expresión, y os pongo el caso porque me llamó muchísimo la atención. No me hicieron falta para nada, pero cuando empezamos con la ley de protección de datos, me vino un procedimiento
Y como yo soy muy curiosa y me gusta echar un vistazo a todo, pues entonces estaba tapado con tipes el nombre, la categoría, el salario, la jornada, el convenio, todo o sea, habían dejado el contrato de trabajo y las nóminas pues peladas, o sea, no valían absolutamente para nada, como si no hubieran existido. Y era el documento original, ¿eh? Que esto también me llamó muchísimo la atención porque la firma del trabajador y de la empresa sí venían. Entonces era el documento original anonimizado al extremo que yo decía, a mí no me hace falta el contrato de trabajo para nada, pero si tiene que aportar la parte este contrato de trabajo en otro pleito, ¿qué va a hacer? Porque lo ha anonimizado y no le va a servir de elemento probatorio para acreditar ninguno de los elementos contractuales que constaban en el contrato. Entonces, recordar por Dios que la ley de protección de datos está genial. No os quedéis con los titulares que salen en prensa y leeros el reglamento de protección de datos, que es lo que le recomiendo yo a todo el mundo. Leeros el reglamento y cómo explica el reglamento de la protección de datos en el ámbito laboral, ¿vale? Importantísimo. Ya sabéis que tengo un libro, pero importante que tengáis este alcance, porque los que tienen que anonimizar los datos es el Consejo General del Poder Judicial, que tampoco nosotros, y las sentencias y todos los documentos tienen que ir con nombres y apellidos de las partes, con datos médicos y con todo, y lo que se pide es confidencialidad al órgano judicial y en las partes, con lo cual si se filtra podemos ejercer nuestras acciones ante la Agencia Española de Protección de Datos, reclamación de derecho al honor o lo que se tercie, pero por Dios no me anonimicéis vosotros un contrato de trabajo o una nómina porque esa no es vuestra función, ¿de acuerdo? Os pide el órgano judicial un documento, lo aportáis tal cual y entra en juego la confidencialidad. Em, bueno, pues ahí está lo que os estaba contando de los datos aplicables en materia de salud o de prevención de riesgos laborales y que si tenéis un procedimiento específico. Yo lo estoy leyendo aquí, pero quiero que os leáis los artículos vosotros, ¿vale? Sobre cómo de hacerse la aportación de estos documentos, ¿vale? Y además con sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia. Prueba de interrogatorio de las partes. Voy a ir deprisa. Prueba de interrogatorio de las partes, yo siempre la explico rápidamente, simplemente recordaros que todas las preguntas se realizan de forma oral y en sentido afirmativo y con la necesaria y debida claridad y precisión. Algunas veces me gustaría que os escucharais preguntando, porque yo hay veces, sobre todo cuando veo estos soportes de grabación, que digo, madre mía, yo creo que el letrado no se escucha a sí mismo, porque si se escuchara diría qué mal he hecho la pregunta. Entonces, por favor, os pido aquí un momentito pequeño de reflexión cuando formuláis las preguntas y que penséis que a lo mejor la parte miente descaradamente y entonces a lo mejor os ha dicho que no y luego esos noes son muy difíciles de combatir en conclusiones jurídicas, con lo cual, por favor, importante que hagáis bien vuestras preguntas y que os paréis un segundo para ver si realmente es útil y pertinente para la finalidad que estáis pretendiendo, para esa estrategia procesal que habéis adoptado desde el principio. Cuando hablamos de interrogatorio de las partes, la primera idea básica es que ya sabéis que no hay contrainterrogatorio de las partes. Importante, me dejo para el final una nota del interrogatorio, luego volveremos, pero para el final, para casi antes del turno de preguntas. Y recordar que no se pueden tener valoraciones, calificaciones, todas estas cosas que hay veces que ponemos en boca de los interrogados o de los testigos las palabras que queremos decir y todo esto no vale. Siempre les digo a mis alumnos, dejar de ver películas americanas porque los americanos no lo hacen bien, hacen preguntas pues, o por lo menos lo que sale en televisión, en esas películas maravillosas y en esas series estupendas que no se corresponden con lo que nosotros utilizamos en nuestra jurisdicción social o con lo que nosotros utilizamos en España, ¿vale? Entonces, importante, por favor, que hagáis bien también las pruebas del interrogatorio. Recordar que se hacen verbalmente y sin admisión de pliegos, ¿eh? Se hace todo verbalmente, con lo cual, pues cuando vamos al acto de juicio llevamos un borrón, no, un guión para hacer este tipo de preguntas y las vamos cambiando, porque, insisto, en un juicio laboral lo que tenemos que llevar es un guión, porque no sabemos lo que nos va a proponer de prueba la parte contraria hasta ese momento del acto de juicio y entonces podemos alterar
o centrar los términos de debate. Y luego volveremos al centrado de los términos de debate. El siguiente punto es la ficta confessio. Cuando llegamos a la ficta confessio, me canso de ver recursos de suplicación que dicen, no, es que me ha vulnerado porque no ha tenido en cuenta su señoría la ficta confessio. Recordar lo que dice el artículo sobre la ficta confessio, que es importante. Es decir, el juez podrá tener por estimadas las manifestaciones de ese supuesto interrogatorio a las partes. Podrá, pero no pone deberá. Es un podrá, luego es una facultad exclusiva del órgano judicial en atención al resto de los medios probatorios que hayan acaecido en el pleito, ¿vale? Entonces, esto tenerlo también muy en cuenta porque es algo que se os olvida mucho, lo volvéis a reiterar mal además por el trámite, esto ya no lo voy a explicar hasta el recurso de suplicación, mal además en el trámite del recurso de suplicación y es importante que lo tengáis también en cuenta, muy en cuenta. Prueba de interrogatorio de personas jurídicas privadas. Bien, pues esto parece mentira que lo tenga que recordar, pero lo recuerdo una vez más. Ya sabéis que que sí que se hace con quien legalmente tenga facultades para responder esa prueba de interrogatorio, ¿vale? Y tendrá que tener conocimiento personal de los hechos, ¿vale? Siguiente idea, administraciones o entidades públicas. Pues ya sabéis que aquí se les hará por escrito y contestarán por escrito. ¿De acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta y no se os olvide, porque hay veces que las cosas más tontorronas, por infrecuentes, pues se nos olvidan en este punto. Interrogatorio de testigos. La misma idea del interrogatorio de los testigos. Utilidad y pertinencia de cada uno de los testigos propuestos. Aquí voy a hacer hincapié y por favor voy a hacer un ruego a todos los letrados para que sean tenaces en la defensa de su prueba de interrogatorio. Ya sé perfectamente que cuando vais a sala o siempre el órgano judicial os dice, no, de esos testigos son muchos, ponga usted 2 o 3, ya 3 me parece un exceso, 2 o 3 como mucho. Y aquí siempre os digo lo mismo, renunciáis a vuestros testigos a la primera. Yo no sé qué os pasa por la cabeza, a lo mejor es que nos hacían falta tantos testigos, pero yo, como estamos hablando de cuestiones prácticas, yo siempre os digo lo mismo. Si son 9 testigos y cada uno va a testificar sobre una cosa diferente, no os los pueden inadmitir. Tendrá que oír su señoría a los 9 testigos. ¿De acuerdo? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Si es para lo mismo, con 2 me vale. Claro, señoría, si es para lo mismo. Pero es que Pepe va a hablar de esto, Juan va a hablar de aquello y María va a hablar de aquello otro. Luego me tendrá usted que, esto luego lo decís bien, ¿eh? No os digáis que lo he dicho yo así. Me tendrá usted, señoría, que admitir todos los testigos propuestos porque cada uno de ellos va a hablar sobre cosas diferentes. Y si usted me deniega mi medio probatorio, pues protesta, en su caso, señoría, diligencias finales y ya nos veremos en el recurso de suplicación, recordaros, con ese cambio de doctrina que hemos establecido todos nosotros. Siguiente idea. Ya sabéis que en la jurisdicción social no tenemos tacha de testigos. Veo varios pleitos y es porque resuelvo muchos recursos de suplicación y entonces ya sabéis que esto es fundamentalmente lo que se suele ver. Veo varios pleitos en los que el órgano judicial inadmite a un testigo porque tiene un interés personal, porque tiene un... no sé qué. Entonces, recordaros que esto el órgano judicial no puede hacerlo al límite, no lo puede hacer al principio, lo tendrá que justificar en su sentencia. Es decir, el testigo tiene que testificar, importante que lo tengáis en cuenta. Vosotros en conclusiones decís que es un testigo de parte interesado como él ha manifestado y el juez en sus valoraciones tendrá que descartar a ese testigo. Pero lo que no puede hacer, porque no existe tacha de testigos, es rechazarlo al límite, que yo ya alguna sentencia he anulado por esto mismo, ¿eh? Y tengo clara cuáles son y tengo 2 o 3 en la cabeza porque ya me ha pasado. Entonces recordar que si os inadmiten un testigo desde el principio por ese supuesto, además el órgano judicial en la sentencia ponía, no le dejó testificar porque ha manifestado que tiene interés en el objeto del pleito porque tiene un pleito pendiente. Bueno, vale, es una tacha, pero son después, no antes, ¿vale? Y eso determina la nulidad de las actuaciones. El resultado seguramente sea el mismo, pero recordar que hay que hacerlo bien, que últimamente me estoy forjando como defensora del procedimiento laboral y estoy reconduciendo el procedimiento laboral a lo que es recordando
todas estas ideas que os estoy transmitiendo ahora mismo en esta intervención, ¿vale? Entonces, recordad todo esto. Las estrategias luego son muchas, a lo mejor luego os interesa, no os interesa, por la razón que sea, pero sí que lo tengáis en cuenta. Menores de 14 años, que esto os va a sorprender, pueden declarar como testigos si a criterio del tribunal poseen el discernimiento necesario para conocer y para declarar verazmente. Ya sabéis que a los 14 no se pueden, no tienen edad para trabajar, pero sí pueden ser testigo. Y algo muy curioso, esto ya es anecdótico que os cuento, es que no se les exigirá juramento ni promesa de decir verdad, ¿vale? Quedan excepcionados en esta materia. Otra cosa súper importante, lo de que los testigos no se pueden comunicar entre sí ni podrán asistir unos a otros a las declaraciones de los otros. ¿De acuerdo? No se me olvidará jamás, jamás, jamás de jamás de los jamases, ese juicio que tuvimos en el TSJ de Madrid, maravilloso y estupendo, en el que mi agente maravilloso llama al testigo y el testigo estaba sentado al fondo de la sala. Entonces, según se levantó, ya voy, ya voy. Pues no se me olvidará nunca la cara del letrado que lo habría propuesto, eh, diciendo, ¿por qué estás ahí? Y yo decía, digo, pues sí, a lo mejor la culpa es tuya, tenías que haberte cerciorado tú de que tu testigo no estaba al final de la sala, ¿vale? Entonces, el disgusto del letrado fue grande, pero no tenemos otra posibilidad. En este caso, ese testigo se había inhabilitado a sí mismo porque estaba dentro de la sala. ¿Vale? Entonces, recordarlo también que es súper importante. Tengo aquí más cosas curiosas, eh, pero bueno, lo que os estaba diciendo, la reiteración del testimonio sobre hechos ya suficientemente esclarecidos, que es el único supuesto de inadmisión de los testigos. Y importantísimo, recordar que no valen los testigos de referencia, que también los usáis muchísimo y yo ya no sé cómo explicarlo en mis sentencias. Es que a mí me contó no sé quién que, bueno, pues como te lo contó no sé quién, tú no eres un testigo de referencia y eso no vale. Tienes que ser conocedor directo de los hechos objeto de controversia. Y luego recordar que todo se valora conforme a las reglas de la sana crítica. Estoy mirando aquí una denegación de un medio probatorio de estas sentencias que os estoy comentando, en la que el argumento del órgano judicial para rechazar una prueba testifical por innecesaria fue que no iba a ser favorable a la parte porque no iba a convencer a la sala, ¿vale? Fijaros qué bonito medio denegatorio del órgano judicial. Bueno, pues esto es ni más ni menos que una valoración de la prueba y está predeterminando, con lo cual esta afirmación no vale. Y en este caso, tengo aquí las sentencias, os hace falta, pues obviamente nulidad de actuaciones, pero de libro, ¿vale? Siguiente idea. Lo de los DVDs, que también veo que os genera muchos problemas, no por vosotros, sino por el órgano judicial. Em, es bastante frecuente, ya veremos ahora qué va a pasar con nuestro Real Decreto Ley 6/2023, ese maravilloso pleito testigo, a ver qué va a pasar con ello. Pero recordar que como en el procedimiento laboral rige el principio de inmediación por parte del órgano judicial y el principio de contradicción, no podéis decirme que se tengan por reproducidas las manifestaciones de los testigos en otro juicio que está grabado en soporte de DVD que me aportáis, porque eso vulnera el artículo 24, porque, insisto, no hay inmediación y no hay posibilidad de contradicción. Vulneración de los principios fundamentales del artículo 74, perdonadme, de los principios fundamentales, no, de los principios rectores del procedimiento laboral, que vocabulario, como les digo a mis alumnos, es súper, súper importante. ¿Vale? Así que eso quiero que también lo tengáis en cuenta. Lo siguiente rápidamente, figura de testigo perito. Yo me parto cuando tengo que explicarle a mis alumnos lo del testigo perito, porque no sé si es que yo lo explico muy mal, luego vosotros me escribís por privado y me lo decís, o es que tenemos un problema con los testigos peritos, ¿vale? Entonces, testigo perito. En la jurisdicción social no sé por qué casi no los utilizamos. A mí me parecen súper útiles, ¿vale? Pero recordaros que son testigos y por eso os los explico aquí. Son testigos y el procedimiento de propósito, todo rige por testificar, ¿vale? Entonces recordar que son testigos, pero con conocimientos jurídicos, o sea, perdonadme, con conocimientos especializados en una determinada materia sobre la que declaran, pero no por ello
dejan de ser testigos, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. El director financiero de de una determinada empresa que tiene unos conocimientos contables o financieros superiores al que podemos tener nosotros, ¿no? Pues claro, me explicará la razón de por qué unas determinadas cuentas o unas determinadas aportaciones o no aportaciones o lo que queráis. Ya sabéis que los abogados tenemos que tener conocimientos transversales hasta de contabilidad, ¿vale? Pues siempre digo que en las extinciones por causas objetivas, cuando sean causas económicas, un testigo perito que sea de la propia empresa puede ser muy útil y, insisto, sigue el orden de una testifical. Súper importante que lo tengáis en cuenta. Nunca pericial, es testifical a todos los efectos, ¿vale? Prueba pericial. Ay, ¿qué os diría yo de la prueba pericial que alguno de los que me conocen no haya oído ya? Bueno, yo aquí siempre hago la misma idea, ¿no? Y voy a ir muy deprisa en mi explicación para que a todos os quede bastante claro. Yo, como ha dicho Alberto, como soy muy mayor, llevo muchos años ya en esta jurisdicción. Los que tengáis curiosidad, pues lo buscáis porque el dato es público, o sea que no hay ninguna ocultación sobre el mismo, ¿no? De cuando yo empecé, o mejor dicho, es más fácil, miráis cuando estoy colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid, que también es público, y ya sabéis los años que llevo en esta maravillosa profesión, primero como abogado laboralista de empresa, que yo empecé como pasante en una empresa, o sea, era abogado de empresa, o sea que tengo claro esa perspectiva o esa dinámica, y luego como abogado particular ya porque me puse yo por mi cuenta, ¿vale? Después de esa maravillosa pasantía. Entonces tengo las dos versiones, los dos perfiles, pero de aquella época, que son suficientemente interesantes. Y luego también soy magistrado y recuerdo cuando tuve que poner mis primeras sentencias y cuando tuve mis primeras deliberaciones que mis conocimientos jurídicos colisionaban con lo que me decían mis queridos magistrados, porque la percepción de la prueba no es igual que la que tiene un abogado, ¿vale? Entonces esto es importante. Yo tengo esa doble visión y esa percepción diferente que era lo que se intentaba transmitir al principio sobre la práctica de la prueba, ¿vale? Con todos nuestros errores y con todo lo que nos queréis contar, que seguro que nos equivocamos y yo la primera, ¿vale? Entonces, primera idea que os quiero transmitir sobre la pericial. La finalidad de la pericial es suministrar al órgano judicial unos conocimientos que no tiene para poner su sentencia, ¿vale? Explicado de una manera absolutamente comprensible para todo el mundo. Bien, primera idea. Segunda idea. Cuando tengo un pleito, normalmente las periciales son por incapacidades, incapacidad temporal o incapacidad permanente, pues siempre tengo un doble dilema o tengo una doble pericial y siempre lo explico de la misma manera, ¿no? Pericial del trabajador. Está mal, 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 se va a morir mañana. Estoy exagerando mucho para que lo veáis más claro. Pericial de la empresa o pericial de la mutua diciendo, wow, está para hacerse 7 maratones, 2 dualdones y se sube al Everest y baja en un chimpún porque está estupendo y maravilloso. De modo que tengo 2 informes periciales, uno negro, pues este es el que se está muriendo, pues muy negro, y uno absolutamente blanco, porque cuando sube al Everest y habrá nieve, absolutamente dispares, ¿vale? Y entonces yo como órgano judicial, y esta es una reflexión que os hago hacer a vosotros, ¿con qué queréis que me quede? ¿Con el de que se está muriendo o con el que está estupendamente bien? Pues claro, son tan lejanos y tan dispares, porque son de parte, y añadiría interesada, no sé si os está quedando lo suficientemente claro, que no me voy a quedar con ninguno de los dos. Por eso yo siempre digo, ahorraros la pericial, porque tal y como la planteáis, no me vale. Tampoco, aunque no me plantee el trabajador, tampoco voy a tener en cuenta la de la mutua. Es decir, están ahí los informes de la sanidad pública, que eso sí, como son públicos, pues nos los podemos creer un poquito más. Y añado además, y si no tenéis el informe, por favor, del médico forense. Y alguno estará diciendo, es que el médico forense no lo admiten los órganos judiciales. Bueno, pues ya os digo yo que sí, si ese recurso de reposición de la demanda, el primero de los primeros de lo primero, lo sabéis hacer bien. Entonces ahí lo solicitáis y le decís que como eres que como eres la parte y gozas del beneficio de justicia gratuita, tienes derecho al informe pericial del médico forense. Y ahora, afortunadamente, por lo menos estoy hablando en Madrid,
tenemos como médicos forenses, ya no tenemos ese médico forense que estaba en Plaza Castilla, ese maravilloso que todos conocíamos, sino que ahora tenemos unos médicos forenses, que he ido yo al forense hace poco con mi marido, que es experto en salud laboral. Es decir, el médico forense que te va a examinar ya no es aquel genérico de Plaza Castilla, sino un experto en salud laboral. Uno no, hay varios, ¿vale? Porque ya os digo que he estado allí recientemente y lo he podido constatar personalmente. Entonces, hemos ganado en esa idea y por favor, pelear por vuestro médico forense y, como siempre dicen los jueces en sus autos de inadmisión, bueno, si lo considero innecesario, pues para diligencias finales. Bueno, pues para diligencias finales, pero no lo olvide usted porque a lo mejor es el único medio de prueba del que puedo utilizar para acreditar el estado real de la patología de mi cliente o de mi trabajador, ¿vale? Entonces, ahí os lo dejo también para que lo grabéis y lo atemperéis. De esto hay bastantes sentencias de distintos tribunales superiores de justicia, ¿eh? Salvo en Madrid, en el resto tenemos muchísimas de lo que os acabo de decir, de que es obligatorio en el caso del trabajador por gozar del beneficio de justicia gratuita, ¿vale? Entonces, recordar esta idea que os he dicho de la prueba pericial. Y luego la otra idea que me la había dejado ahí aparcada, pero no la he olvidado, es la de la propia declaración del perito. Yo, cuando me tocaba perito en el TSJ de Madrid, ya sabéis que yo no hablo, habla mi compañero, pero sí que es verdad que lo único que le permito al perito es que se ratifique en el acto de juicio, ¿vale? ¿Es este su informe? ¿Se ratifica usted en su contenido? Sí. Y mis alumnos me dicen, jo, pues no lo entiendo, me está sustrayendo el juicio de contradicción. Y ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Entonces, es verdad que lo que me vaya a contar lo voy a leer yo tranquilamente cuando vaya a poner la sentencia y adelantamos, ¿vale? Pero os voy a decir otro razonamiento para que lo tengáis ahí en mente y lo vayáis valorando vosotros mismos. Claro, si os he dicho que la intervención del perito es para traer al órgano judicial aquellos conocimientos de los que carece para poner la sentencia y viene el perito y me habla, lo voy a decir de forma coloquial, en su idioma, no me voy a enterar absolutamente de nada, con lo cual a mí la información que me suministra el perito, porque además nos veáis cómo se pronuncian algunos peritos que son expertos en su materia, entonces hablan súper bien y yo digo, pero si yo no quiero que tú hables súper bien, lo que quiero es entender lo que me estás contando, ¿vale? Entonces esto es importante. Entonces yo siempre les digo a los letrados, digo, ¿no será mejor? Yo lo dejo a vuestra consideración, ¿eh? Vosotros hacer lo que consideréis oportuno. ¿No será mejor que el perito os lo explique a vosotros y que vosotros se ratifique y ya está? Y que vosotros me lo expliquéis a mí en un vocabulario que puede ser más o menos parecido y todos nos enteremos. Es decir, yo como órgano judicial necesito esos conocimientos que me tiene que transmitir el perito y que si me los transmite en su mundo dogmático, no los voy a alcanzar. ¿De acuerdo? Ahí os lo dejo para que lo valoréis. Como no sé lo que estáis pensando ni veo vuestras caras, pues yo sigo a lo mío, ¿vale? Como si estuviera hablando sola. Bueno, entonces, bueno, lo de la tacha de los peritos, ya lo sabéis, las causas de tacha son la de la ley de enjuiciamiento civil, la intervención del médico forense que ya os lo he contado, lo de las periciales contradictorias que también os lo he contado, perfecto. Y llegaríamos a la prueba documental. Bueno, esto sin perjuicio del concepto de prueba documental a efectos del recurso de suplicación y la interpretación restrictiva que tiene hecho nuestro Tribunal Supremo y que lo dejo para cuando hablemos en clase del recurso de suplicación, porque espero que alguno de vosotros se anime a venir a ese maravilloso curso que hace la Escuela de Práctica Jurídica y ASNALA de alta especialización o de alta litigación, ¿vale? Entonces, prueba documental. Hay una cosa que me llama mucho la atención, pues he dicho al principio, últimamente estoy ahí con la pureza del procedimiento laboral y es cuando el órgano judicial en su sentencia, y esto os lo aviso para cuando os toquen ahí las sentencias de instancia, cuando el órgano judicial para valorar conforme a la sana crítica la prueba practicada en el acto de juicio, me empieza a utilizar los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aquellos que hablan de documentos públicos y de documentos privados. Entonces, recordar que esto está en la Ley de Enjuiciamiento Civil y me parece genial
que la ley de enjuiciamiento civil diga cómo se tienen que valorar los documentos públicos y los privados. Pero recuerdo que en la jurisdicción social tenemos nuestro maravilloso y propio artículo que dice cómo se valoran los elementos probatorios, que no es otro que nuestro artículo 97.2, que dice que la prueba practicada se valorará conforme a la sana crítica. Como decía Alberto Novoa de tesis doctorales, estoy por hacer una propia tesis doctoral sobre qué es esto de la sana crítica de los órganos judiciales, porque a mí, claro, cuando me lo preguntan mis alumnos, pues yo les digo, pues yo no tengo ni idea de lo que es la sana crítica, pero yo sé que la tengo sanísima. Y ya está, porque no tengo otra cosa que explicaros. Pero sí que es verdad que la prueba en la jurisdicción social se valora conforme a la sana crítica. Luego, como tenemos nuestro propio precepto sobre la valoración de la prueba, maravilloso y estupendo, no es de aplicación supletoria lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil, porque este es un buen argumento para un bonito recurso de suplicación, ¿vale? Así que ahí lo tenéis como alegación o como manifestación. Lo siguiente que tengo aquí son las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, cuando llegamos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, espero que no haya ningún inspector de trabajo conectado a esta webinar. Si no, pues si se queda, pues lo manifestaré igual porque ya lo he manifestado más de una vez delante de ellos y con ellos. Y no contra ellos, que yo los quiero mucho y ellos lo saben, ¿vale? Entonces recordar que las actas de la inspección de trabajo gozan de presunción de certeza, que no de veracidad, no se os olvide el concepto jurídico, pero que lo único que goza de presunción de certeza son los hechos constatados directamente por el inspector actuante. Fijaros la de veces que lo habré tenido que repetir, que me lo sé de memoria. Entonces, recordar que lo único que goza de presunción de certeza son los hechos constatados directamente por el inspector actuante. Así lo dice la propia ley de la inspección de trabajo. Si queréis, igual, insisto, os puedo suministrar el maravilloso artículo, aunque yo lo pongo en todas mis sentencias para recordaros o para facilitaros vuestra difícil, cada vez más difícil por culpa del BOE, tarea como abogado. ¿Vale? Entonces, bien, esta idea es la primera. De modo que valoraciones, consideraciones, todo esto no goza de presunción de certeza. Os lo digo porque ya en vía administrativa, cuando recurrís a esas maravillosas actas de inspección, tenéis que decir que las conclusiones a las que llega no o sea, que no todas las conclusiones a las que llegan están basadas en la presunción de certeza, sino que hay muchas valoraciones y consideraciones que son por parte del inspector actuante que no gozan de la presunción de certeza. Y ya lo tenéis que manifestar ahí, en vía administrativa. Y el segundo punto es en vía judicial. Cuando lleguéis al órgano judicial, recordarle al órgano judicial, porque he visto muchísimas sentencias a las que al órgano judicial se le olvida este punto en el que estoy haciendo tantísimo hincapié. Y he visto muchísimas sentencias que dicen, oiga, como el inspector de trabajo ha llegado a la conclusión tal y esta conclusión goza de presunción de certeza, no, no goza de presunción de certeza, ¿vale? Para que tengáis, hay una vía para el recurso también de suplicación o para atacarlo en, insisto, vía administrativa y ante en la instancia. Bueno, aquí tenemos los documentos administrativos, tampoco voy a hacer nada, decir nada porque tampoco os voy a aportar nada, pero sí los documentos públicos extranjeros, que no son frecuentes en nuestra jurisdicción, yo sí los he visto, no son frecuentes, pero cuando tenemos algún documento, alguna cosa extranjera, lo tenemos que tener muy en cuenta. Bien, entonces recordar que en este punto tienen que haber reunido los requisitos que se exijan en el país donde se haya otorgado el citado documento y tendrá que tener la correspondiente legalización o apostilla necesarios para declarar su autenticidad en España, ¿vale? Os lo recuerdo porque también nos genera bastantes problemas. Y ya está, no lo podemos tener de otra manera. Y recordar que la prueba del derecho extranjero se rige bajo los principios de la prueba documental, ¿vale? Me refiero que tiene que ser de aportación de parte, que esto es algo que tampoco se comenta nunca, pero como ya sabéis que soy la presidenta de la Asociación de Expertos de Movilidad Internacional, pues me llama mucho la atención de todos estos asuntos con elemento extranjero, como decimos nosotros, y que tenéis que tenerlos en cuenta.
Bueno, los documentos electrónicos los dejo aparte, simplemente remitiros a la ley que los regula. eh, y poco más en ese sentido, ¿vale? Tengo aquí lo de la interpretación restrictiva y la ficta documentatio, que sería lo que me faltaría por hablar de la ficta documentatio, digo de la prueba documental. Entonces, de la ficta documentatio, recordar lo mismo que hemos hablado antes de la ficta confessio, que es una facultad del órgano judicial en relación con el resto de elementos probatorios que existan en el órgano o que se hayan practicado por las partes. Y para terminar este apartado, que creo que me queda alguna cosa más, sí, me quedan cosas más, contaros que recordar que medio de impugnación de la valoración del órgano judicial es que la misma haya sido, que la valoración o que el razonamiento del órgano judicial haya sido absurda, ilógica irracional. Es decir, lo que tendremos que combatir si consideramos que la valoración no es ajustada es que efectivamente sea absurda, ilógica o irracional. Aunque os parezca mentira, hay sentencias en que declaran la valoración del órgano judicial con estos calificativos y estos términos pues simplemente porque se ha equivocado en el razonamiento o por lo que sea, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Informes de expertos, que los tengo yo aquí como también importantes, porque me parece importante voy a hacer una breve referencia a todos ellos, ¿vale? Son importantísimos, los podemos aportar. Ahora veréis la relevancia que tiene eso en relación con las auditorías retributivas, aunque, insisto, son informes y no son vinculantes para el órgano judicial, como tampoco lo son los informes de la inspección de trabajo, no son vinculantes, ¿vale? Los aportamos y los valoramos. Dictámenes de organismos públicos en materia de discriminación, para que lo tengáis en cuenta. Hay muchísimas estadísticas. Esta mañana lo estábamos hablando mi querida directora Begoña García Gil y yo, que me estaba hablando de estadísticas en materia de discriminación por incapacidades de las mujeres, ¿vale? Pues efectivamente podemos aportarlo y es un elemento probatorio más, y recordar que los informes de este tipo pues hacen pruebas sobre la materia, sobre el panorama indiciario que recae sobre las mujeres o sobre aquel elemento discriminatorio que queréis introducir. Los otros informes jurídicos, bueno, ya os los he contado, y carga de la prueba, que esto es algo que, como ha comentado mi querido Alberto Novoa, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? La carga probatoria. Fijaros, tenemos en nuestra ley reguladora de la jurisdicción social varios artículos, y es importante que los conozcamos, en los que el propio legislador invierte la carga de la prueba. Uno de ellos son los supuestos de discriminación. Ya sabéis que le corresponde al trabajador aportar el indicio, y se invierte la carga de la prueba y le corresponde al empresario la carga de acreditar que existían hechos objetivos y razonables que fundamentaran pues, de manera objetiva el despido disciplinario, la medida adoptada o lo que sea, ¿vale? Ese es uno de ellos que está establecido expresamente en la ley. Y otro de los elementos es el de la carga de la prueba en los accidentes de trabajo, ¿vale? Entonces, recordar, como siempre digo, que en estos supuestos, en los de accidente de trabajo, tal y como está configurado el empresario en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se configura como empresario infractor, y en estos supuestos, con esa configuración de empresario infractor, se invierte la carga probatoria y le corresponde al empresario barra infractor acreditar que adoptó todas las medidas necesarias para que ese accidente de trabajo, enfermedad profesional, no se hubieran producido. Todas, absolutamente todas, ¿vale? Que si utilizarais el juego de las cargas probatorias, como hacía mención al principio Alberto Novoa, pues a lo mejor podríais ganar bastantes procedimientos o abordarlos de una manera diferente, porque es importante que tengamos claras cuáles son las cargas probatorias de cada una de las partes. Como estoy hablando de cargas probatorias, y antes de contar las dos sentencias que os había traído para generar debate, aunque veo que habéis estado escribiendo a lo largo de mi intervención, iba a hacer referencia aquí, en el momento de las cargas probatorias, y sin perjuicio, insisto, de las que vienen establecidas expresamente en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? Porque este precepto
Los laboralistas lo tendremos que tener tatuado. Últimamente digo a los laboralistas que se tatúen, entonces no sé, vamos a estar tatuados con mogollón de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que el 217 es el que establece, el que regula las cargas probatorias, ¿vale? Entonces lo tenemos que tener claro, no, meridianamente claro cuando uno se sienta en sala delante del órgano judicial, ¿vale? ¿Quién tiene que probar cada una de las cosas? Porque hay veces que esa estrategia procesal de la que hablaba al principio está errada porque olvidamos las cargas probatorias. Insisto, procedimiento laboral especial, no estoy hablando del resto de procedimientos, estoy hablando del nuestro con todas sus preciosas especialidades. Y dentro del 217 me interesa su último apartado, que es el que habla de la dificultad probatoria, ¿vale? Que este sí que lo tenemos que tener absolutamente tatuado. Y este es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo si lo ponemos en relación con la ficta confesio. Si yo soy el trabajador y no tengo ninguna manera de conseguir un determinado documento y yo lo solicito a la empresa y la empresa obviamente, como es absolutamente condenatorio, no me lo va a aportar, pues tendré que alegar el principio de dificultad probatoria. Es que yo ese documento no lo tengo y si no me lo facilita la empresa, yo jamás puedo tener acceso a él y ese es precisamente el documento importante en términos de debate procesal, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que tenemos un artículo que habla de la dificultad probatoria y que permitirá tener por estimado aquello que se pretendía acreditar mediante ese documento, ¿vale? Importantísimo que lo tengáis en cuenta. Hago hincapié en este artículo y lo enlazo, si queréis, con la prueba de las horas extraordinarias, que yo siempre digo que no son tales las horas extraordinarias, sino excesos de jornada barra horas extraordinarias. Aquí podríamos tener un largo debate sobre esta materia que daría también para escribir, ponencia ya la tengo, ¿eh? Pero para escribir un libro, porque también es verdad que hay algunas veces los abogados confundimos un poco los términos, pero sí que es verdad que podéis solicitar, no se os olvide, porque ahora ya está expresamente contemplado en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, que el empresario me aporte el listado de, o mejor dicho, em, en los sistemas de fichaje, ¿no? Ese registro horario y que si no lo aporta, pues se podrán tener por estimadas pues todas las observaciones que hagamos, ¿vale? Y sobre esta base, sobre este precepto 217, quiero recordar que es el apartado 6 sobre las cargas, sobre la dificultad probatoria, se están estimando bastantes horas extraordinarias, ¿vale? No es una regla generalizable, pero sí que lo podéis tener en cuenta porque es interesante en esta materia. Bien, una vez que he terminado con el 217 y con las cargas probatorias, me queda hablar de dos sentencias y un último elemento súper importante, la prueba de los hechos negativos. A ver, yo siempre digo, pues yo lo estudié esto en la universidad, no se me ha olvidado de cuando yo era pequeña, cuando había dinosaurios por el mundo, también lo comento siempre, hace mucho tiempo ya, pero no se me ha olvidado que las partes no pueden acreditar hechos negativos y esto de siempre se ha llamado prueba diabólica. Bien, si yo os digo que yo he visto varias sentencias en las que el órgano judicial hace esta manifestación, como la parte no me ha acreditado, como la parte no me ha acreditado que no ha hecho no sé qué, pum, le condeno. Y yo le digo, perdón, señoría. Bueno, eso tendría que decir primero al abogado porque no lo recurrió bien en su aplicación y luego a su señoría. Digo, perdón, señoría, que la parte no ha acreditado un hecho negativo y por eso le condena. Es que la parte no puede acreditar hechos negativos. Tendremos que utilizar otros medios probatorios para acreditar cosas diferentes de las que podamos inferir el hecho negativo. Entonces, mucho cuidado cuando tengamos estos planteamientos y nota de aviso a los abogados que se den cuenta de que a lo mejor el órgano judicial me está obligando a acreditar un hecho negativo que yo, obviamente, también lo he visto en sala, ¿eh? En los soportes de grabación. Entonces, es que yo no puedo acreditar hechos negativos, señoría. Téngalo usted en cuenta porque esto es una prueba diabólica. Usted no me lo puede solicitar. ¿Vale? Importantísimos estos pequeños tips o matices que os estoy dando. Todos vienen con soporte de sentencias del Tribunal Supremo. Y ya para terminar,
Ay, ahora no me acuerdo de esta. Bueno, tengo dos sentencias porque me gusta a mí terminar suscitando debate y es la finalidad de toda mi intervención. Espero que lo haya suscitado y lo haya conseguido, aparte de haberos ayudado y haberos ilustrado en la materia. Os he traído una bonita sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La tengo aquí apuntada, con lo cual os voy a dar los datos. La 508 del 23 de 26 de mayo, recurso 1238 barra 22, ¿vale? Eh, ¿Por qué os he traído esta sentencia? Porque después de hablar con Alberto para planificarla, la vi y me pareció muy interesante. Tribunal Superior de Justicia que admite como prueba en un acto de juicio, en el acto de juicio, perdonadme, la correspondencia privada entre abogados y esto puede suscitar muchísimo debate. ¿Cuál es el razonamiento de la sentencia? Que os invito a leerla detenidamente para que lo tengáis absolutamente en cuenta. El argumento de la sentencia es que las manifestaciones que han hecho los abogados hacen plena prueba de lo que se han manifestado, se han comunicado entre ellos y que en su caso esto sería una vulneración del código deontológico del Colegio de Abogados que tendría que depurar responsabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que se admite como prueba en el procedimiento con todas las consecuencias que eso puede tener. Yo me sorprendió muchísimo la sentencia por mi visión como abogado, ¿no? Porque a mí jamás se me ocurriría pues aportar como prueba una conversación que he tenido con un compañero sobre un procedimiento, ¿vale? Pero que un aviso a navegantes para que tengáis cuidado, eh, porque a lo mejor el abogado contrario os lo aporta en el acto de juicio y luego cautela cuando nos comuniquemos por correo electrónico, que el correo electrónico ya sabéis que lo puede cargar el diablo. Y el otro día me decía un compañero, bueno, pues entonces no lo pondré por correo electrónico, será por llamada telefónica. Digo, porque como también te pueden grabar la llamada telefónica y aportarla, estarías en el mismo supuesto, ¿vale? Entonces, recordarlo muchísimo, muchísimo, mucho cuidado cuando nos manifestamos visceralmente, voy a decirlo de una manera abierta, visceralmente con otro compañero, porque esas comunicaciones pueden ser objeto de prueba en un juicio como lo fueron en este que os acabo de referenciar en este momento, ¿vale? Y insisto que la sentencia lo que hace es remitir al Colegio de Abogados, porque efectivamente esto es una vulneración del código deontológico del libro y bueno, ya sabemos o no sabemos, lo voy a dejar ahí, cómo son los colegios de abogados en este sentido. Y luego, fijaros qué tontería, ¿eh? Tengo aquí las dos sentencias que os iba a comentar, una de Asturias y otra de Canarias, pero se me ha ido el santo al cielo y ahora mismo no me acuerdo por qué eran importantes. Ya me acuerdo, me acuerdo, que os lo he dicho al principio. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 1954/2018, de 25 de julio, recurso 1508/2018. Vale, ¿esta de qué va? De interrogatorio de codemandados, ¿vale? ¿Os acordáis que hablamos en la prueba de interrogatorio y os dije, os mando para el final una sentencia interesante? Bueno, pues hay dos, luego os la voy a decir sobre la aplicación del 301.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Insisto, aplicación supletoria. Nosotros no tenemos regulación en nuestra jurisdicción social, luego tendríamos que aplicar el 301.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Apuntaros la sentencia y el 301.1 y ya sabéis de qué voy a hablar, ¿vale? Entonces, recordar que lo que dice este 301.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es que sí se puede solicitar por parte de un demandado el interrogatorio del otro codemandado. Ya sabéis por lo que lo estamos diciendo, el interrogatorio es de partes, de esta parte a esta parte y de esta parte a esta parte, no entre los codemandados. Entonces, recordar que sí que hay un supuesto excepcional, sobre todo cuando las posiciones de los codemandados son diferentes y difieren. En la de Canarias que tengo debajo no se admite porque efectivamente las dos codemandadas iban dirigidas o estaban asistidas por un único representante legal. Luego los intereses no eran contrapuestos, sino eran los mismos, ¿vale? Entonces, insisto, repetir, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 1954/2018 y la sentencia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 939/2018. Terminado un poquito antes, he ido muy deprisa, seguro que se me ha olvidado algo,
Pero si a Alberto Novoa y a vosotros no os importa, pues como he visto que habéis hecho bastantes preguntas mientras estaba eh, explicándome, pues si queréis empezamos. Alberto, ¿lo he contado todo? ¿Se me ha olvidado algo? Has contado, has contado todo bastante más de lo que cabe contar en tan poco tiempo. Gracias. Bueno, doy por aplaudida la intervención en nombre de todos los que estáis Gracias. ahí, pero no tenéis micrófono para aplaudir. Va mi aplauso por todos vosotros. Como veis, las expectativas eran altas porque los resultados son óptimos. Así que, pues, poco más hay que decir. Estercita, tenemos las preguntas ahí en el chat. Voy. ¿Quiere ir dándole caña al tema? ¿Las voy leyendo? Espera. Venga, Mira, me aplauden con el simbolito. Uy, si aquí. tenemos 27, madre mía. Es que yo no lo tenía abierto para no distraerme excesivamente. Ah, mira, Marisol me dice aplaudimos. Venga, estoy para el principio. Tras muchos años de... Uy, está muy larga, ¿no? Tras muchos años de ejercicio he llegado a la conclusión de que el juego del gato y el ratón de la ley reguladora y las múltiples variables procesadas es algo que no genera justicia y se basa en una tradición que no tiene justificación. A mí no me digáis eso de que no genera justicia, hombre. Bueno, Por esto Dios. más que una pregunta es un lamento, ¿no? Es una especie de lamento lanzado al foro. Bueno, ¿Eh? dice, en el fondo todo es un juicio verbal de la ley de enjuiciamiento civil y deben eliminarse las especialidades. Ay, por Dios, ya me llevo mal contigo, Carlos. Poner trabas, acumulación, a ver, eso solo ha servido para estructurar los juzgados, poner trabas a las acumulaciones, que la administración se escude en la lentitud de los juzgados. Bueno, vale, efectivamente es un lamento. Lamento tu lamento. Pero, por Dios, no me digas que tenemos que volver a un enjuiciamiento civil porque yo soy purista de la ley reguladora de la jurisdicción social y en todas, absolutamente todas mis sentencias, intento volver al principio de la ley reguladora de la jurisdicción social. Yo echo de menos, y de verdad que lo echo de menos muchísimo, y es algo que no he dicho, pero bueno, me das juego a decirlo ahora, esos abogados laboralistas que paseábamos por Hernani en tiempos lejanos. Lo digo porque la relación que había entre los letrados no tiene nada que ver con la que hay actualmente en las salas. Éramos muchos letrados laboralistas, nos conocíamos todos, nos llevábamos todos súper bien, sin perjuicio de luego entrar en sala con el máximo respeto defender a nuestros clientes, pero jamás llegábamos al insulto al compañero, ¿vale? Y esto es algo que lamento mucho porque esa pureza del procedimiento, mira, se me ponen los pelos como escarpias, que había antes, yo la echo de menos ahora. Hay mucho no laboralista ejerciendo derecho laboral con todas las graves consecuencias que ello supone para los administrados o para los justiciables, y ese es un gran problema, que no hay laboralistas, no hay expertos en derecho laboral que hoy por hoy estén defendiendo juicios laborales, sino que hay mucha gente que acudiendo a que en nuestra jurisdicción social es donde realmente ganan dinero. Esto es una crítica acá muy fuerte, ¿no, Álvaro? Bueno, digo, Alberto, digo, pues esto, acudiendo a nuestra jurisdicción, porque es la jurisdicción que está dando dinero, porque otras no lo dan, pues vienen a nuestra jurisdicción. Y quiero que lo entendáis como lo he dicho, ¿eh? Porque yo echo de menos esos abogados laboralistas que yo lo era y alguno que también forma parte del máster y que yo he tenido de contrario, ¿eh? Y lo sabe él, lo sé yo, de mis primeros juicios laborales, echo de menos esa relación de compañerismo que teníamos fuera. Luego dentro éramos profesionales, pero fuera éramos todos, absolutamente todos, compañeros. Y jamás había un insulto o una descalificación en sala, que ahora sí que las hay y a mí me llaman vamos, me ponen, me preocupan mucho, para no decir que me ponen muy triste. Amador, claro, me pone el 23.2 ahora. Vete tú a saber de qué estaba yo hablando cuando me pone el 23.2. La prueba pericial, me imagino. Me ¿Eh? imagino. El médico forense, si no recuerdo mal, pero hablo de memoria, ¿eh? Nadie me, por Bueno, favor. pues Amador Torres, si nos lo quieres volver a poner al final, genial. Alicia, ¿qué prueba se considera idónea a los efectos de acreditar la vulneración del derecho fundamental del artículo 15? El artículo 15 de la Constitución es el de la integridad moral. Hay una sentencia preciosa del Tribunal Constitucional que os recomiendo a todos encarecidamente. Yo la tengo comentada y he hablado de ella en varios foros, que habla sobre este artículo 15. Todos hablamos del 14 y se nos olvida el 15. Cuando hablemos de integridad física y moral, que es a lo que hace referencia al 15, y su correspondiente, porque es un derecho fundamental, indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales, tenerlo en cuenta.
Pruebas idóneas. Es que en función de cada uno de los casos concretos habrá que articular la prueba para acreditar pues, la vulneración del derecho a la dignidad. La vulneración, que esta sentencia se pronuncia sobre la falta de ocupación efectiva y dice que afecta al artículo 15 de la Constitución, ¿vale? Entonces, importante, ocupación efectiva, guión 15, vulnera la integridad moral del trabajador. Además era una administración pública que no le daba ocupación efectiva al trabajador, si mal no recuerdo mal, durante 3 o 4 años y lo reclama por una extinción indemnizada del contrato de trabajo del artículo 50 y el tribunal se lo da y efectivamente vulnera, además, llega hasta el Constitucional, vulnera el artículo 15 y tiene su correspondiente indemnización adicional, ¿vale? Importantísima sentencia del Tribunal Constitucional. Los medios probatorios, cada caso es un mundo y cada solicitud de parte pues necesitará el medio correspondiente de prueba. Pero vamos, insisto, si hablara yo de utilidad y pertinencia de lo que proponéis a lo que se pretende acreditar, y si queréis os pongo luego un ejemplo rápido, lo iríamos viendo. Amador, vuelve otra vez. ¿La cita confesio se solicita al juez en el acto de juicio? Por supuesto, siempre. Cuando en conclusiones, cuando no, comprobamos que no hemos solicitado, os recuerdo que es en conclusiones y no antes, que os venís arriba. Cuando comprobamos, cuando nos dan traslado de la documentación de que no ha aportado los documentos requeridos, en conclusiones decimos que nos han aportado los documentos que fueron requeridos y admitidos por el órgano judicial y solicitamos la ficta documentatio o la ficta confesio. Perdonadme, estoy hablando de la ficta documentatio. Ficta confesio es exactamente lo mismo. La ficta confesio, no lo he dicho porque iba deprisa, plantea un problema que yo he visto en su práctica ordinaria. Claro, normalmente cuando no comparece el llamado a confesar, como no hay pliego de preguntas, no sabemos lo que íbamos a preguntar. Entonces, en este punto, para una mejor valoración de la ficta confesio, recordar que cuando constatáis que no viene, tenéis que recordarle al órgano judicial cuál era el objeto de esa prueba, la utilidad y pertinencia de esa prueba y qué pretendíais extraer de ella, porque si no el juez obviamente no puede declarar acreditados esos hechos. Entonces, con la rapidez del proceso laboral se nos olvida siempre contar al órgano judicial que teníamos que tener por acreditado mediante la ficta confesio y os recuerdo que la carga probatoria, como decía mi querido Alberto, es vuestra. O sea, vosotros tendréis que decirme qué es lo que le ibais a preguntar y qué es lo que pretendíais acreditar con esa prueba de confesión. Por tu pregunta ya he contestado las dos, la ficta confesio y la ficta documentatio. Ah, bueno, pues es la segunda pregunta, pues he alterado el orden, pero las he contestado las todas, Alberto. ¿Qué te parece esto? Bien, Em, bien. Venga, ya te he contestado las dos con orden inverso. Soporte de DVD. En de otro juicio, se podía presentar transcripción de uso de DVD. La transcripción siempre digo que vale para una mejor apreciación de los hechos probados o de la prueba. ¿Vale? Esto lo explico en otra conferencia que tengo. Y puedes presentar el DVD y puedes presentar la transcripción. Ninguna oposición a ello. Pero lo que he dicho no es que aportes el DVD ni la transcripción, sino que no se pueden tener por repetidas las manifestaciones porque se sustrae a las partes del principio de contradicción. Es decir, se tiene que volver a practicar la testifical y las partes en juicio tienen que volver a hacer las preguntas y ser contestadas por el testigo, ¿vale? Y esto en la práctica no se hace. Volvemos al soporte de DVD. De estas, por lo menos, he puesto yo dos sentencias en las que he acordado la nulidad de actuaciones para que, mediante diligencias finales, se practicara la testifical que se soportaba en ese DVD, porque lo que se pregunta en uno no tiene por qué preguntarse en otro juicio. Insisto, Eh, contradicción. Dime. en relación a la ficta documentatio que apuntaba Ah, 30 Esther, tengo. Dime. y por ser un tema que me ha tocado estudiar a mí, precisamente en mi tesis, respecto a la ficta documentatio, que todo el mundo, por favor, tome nota de una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, que es la 23/2022 de 12 de enero de 2022, lógicamente, recurso 5130/2018, ahora lo pongo en el chat si queréis a todos, ¿vale? Es una sentencia de la Sala Cuarta, ponentes en Pere Navarro, en la que la Sala lo que hace, y es ultra útil, por favor, esta sentencia de esas que hay que tener
como las recetas que hacía la abuela y no se puede perder. El bacalao con tomate que hacía mi abuela, pues esa receta vale oro. Repito, sentencia 23/2022 de 12 de enero, Sala Cuarta, Tribunal Supremo, recurso 5130/2018, sobre los requisitos que la Sala considera necesarios para poder apreciar como, digamos, irracional una denegación de ficta documental. Es decir, ¿qué tiene que hacer uno en un juicio ante el incumplimiento de un deber de aportación documental? ¿Cuántas cosas tiene que hacer uno, que no son pocas? Solicitar la suspensión, que se vuelva a requerir. Es decir, nos lo pone muy difícil. Para que después de haber hecho todo eso y ante todos esos actos procesales que se pueden llamar, digamos, de responsabilidad procesal de uno, de carga procesal de uno, el Tribunal Supremo considere que si después de todo de todo eso que hemos hecho, el juez no apreciase una ficta documentación, podríamos estar ante un caso poco racional de inadmisión de esa ficta documentación. Insisto que la sentencia no vende barata la ficta documentación. Esto no quiere decir que el juez de la instancia que tiene esa potestad la pueda apreciar sin necesidad de que montemos todo ese despliegue, ¿no? Pero desde luego, si queremos garantizarnos que ante una suplicación o después una casación unificadora de doctrina u ordinaria, según donde estemos, puedan considerar, oiga, que no estaba tan justificado que no se apreciase esa ficta documentación, pues hay que seguir los dictados de esta sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Repito por tercera vez. No, quinta. 23/2022 de 12 de enero. Recurso 5130/2018. Ponente Antonio Vicente Sempere Navarro. ¿Vale? Simplemente hacía este apunte. Puedes continuar, Esther, cuando quieras, pero esta que la apunte todo el mundo, por Me favor. la apunto hasta yo, por si acaso. Venga. Además, no la había Puede visto. caer, ¿eh? Puede caer, puede caer, puede caer. Me la voy a mirar yo. Y además seguramente me llame la atención y haga un artículo sobre ella. Porque ya sabes cómo soy de tremenda. Pues tendrás que citarme, tendrás que citarme. Te citaré con cariño. Bueno, sigo Venga. con las preguntas. Dice, esta la he leído 3 veces y no sé qué contestarte, así que lo mismo te la contesta Alberto. ¿Vale como prueba la conformidad del letrado contrario en una vista previa? Hombre, si está documentado como tal y te reconoce los hechos, yo no veo el contrapunto. Es decir, si está documentada como tal y te reconoce los hechos, porque yo creo que ese reconocimiento en un documento judicial, eh, vale, pero tendrá que estar reconocido, documentado, escrito en algún sitio. Si te lo ha contado y luego aquí paz y después gloria, pues no te valdrá para nada. Bueno, y la parte contraria utiliza esta declaración de conformidad del contrario sobre la vista previa, pues te digo lo mismo. Si está escrito y está documentado, pues lo podremos alegar, pero si son manifestaciones de parte, pues quedará el arbitrio del órgano judicial en esa valoración del conjunto probatorio. ¿No, Alberto? Sí, a ver, aquí habría que hacer muchas matizaciones. Yo lo que no entiendo bien el supuesto, lo que quiero entender es que la parte demandada en una vista muestra conformidad con determinada pretensión. No sé si pretensión o con determinados hechos. No sé si lo que dice es que determinado hecho no es controvertido contestando la demanda, si es que hace un allanamiento parcial, no sé muy bien cuál es el supuesto. Igual tendría de David Durán que habernos puesto un poco más, desglosado un poco más la información. Y aparentemente se provoca una suspensión en mitad del acto y se vuelve a convocar otra vez. Y en esa segunda vista, reproducción desde el inicio de la primera, donde dice Diego. Bueno, esto habría que verlo. Mm, Hay muchas cuestiones, hay muchos rincones oscuros en el procesal, muchos rincones oscuros que poca controversia han generado para que deberían generar. Porque claro, mm, yo pienso en esos casos, y he pensado muchas veces a lo largo de la profesión, en esos casos en los que dice, bueno, tiene usted, según el 93, ¿no? 5 días antes de la vista para solicitar diligencia de las que usted luego quiera valerse como prueba, ¿no? Y dice, vale, no la pido, llego a juicio, se suspende el juicio, como me lo citan para junio, pues vuelvo a tener otra vez, 5 días antes del juicio para... Y esto se hace y se admite, es decir, no, habría que plantearse
estos efectos suspensivos, sí deberían tener, pero por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, oiga, cuando usted me cita a juicio y eso se suspende, la nueva citación es la buena, es decir, a estos efectos, por ejemplo, de solicitud del 93. Algún día estas cosas traerán alguna sentencia, no me cabe Sí, duda de ello, ¿eh? Pero llevamos muchos años con esas cosas y nadie se ha no, puesto bravo, nadie. Oye, pero fíjate, yo siempre cuando hablo les explico a los alumnos en clase que la suspensión es algo generalizado en la jurisdicción social cuando la configuración legal de la suspensión es algo excepcional. Y entonces ese sería el primer combate. Tendríamos que volver no a la comodidad del órgano judicial, sino de es que se tiene que celebrar sí o sí. No sé si me estoy explicando. A lo mejor es que usted no tiene que citar 80 juicios en una mañana, tiene que citar los que humanamente va a ser usted posible de ver. Y si no, pues no los cite. Y así nos evitamos esas suspensiones sobre suspensiones que, insisto, que en la ley reguladora, que me cuesta mucho explicárselo a los alumnos, no está prevista. A la suspensión solo está prevista una única vez y por motivos razonados. Y normalmente se suspende porque sí, porque sí, porque sí, porque las partes están de acuerdo. Y eso, insisto, no está previsto en el ordenamiento jurídico y yo siempre le digo a mis alumnos, pelear porque se celebre el acto de juicio, porque la suspensión no está prevista, ¿vale? Pero bueno, esto ya son cosas que vosotros decidís, como ha dicho Alberto, pelearlas o no pelearlas en función de cuáles sean verdaderamente vuestras estrategias y vuestras necesidades procesales. Bueno, vale. mientras hablaba Alberto, como tengo doble capacidad, he leído la pregunta de David Durán sobre la protesta y entonces recuerda que eso que te he contado al principio en relación con la demanda se hace milimétricamente igual en el acto de juicio oral. Lo que pasa que nadie dice esto es un recurso de reposición y nadie dice un auto y este es el auto que confirma el acto anterior. Es decir, cualquier manifestación que tú hagas, recurso de reposición, cualquier manifestación que haga el órgano judicial, se supone que es el auto de denegación de la prueba, ¿vale? Pero sí que es importante que aunque el procedimiento laboral siempre les digo a mis alumnos que parece una partida de mus, que hay gente que se pierde, no sabe por dónde va, que recordéis que estamos en ese recurso de reposición y que tenéis que volver a reiterar la utilidad y la pertinencia de ese medio de prueba propuesto. No se os tiene que olvidar jamás. Es útil y pertinente y necesario por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Vale? Reforzar, vincular vuestros derechos siempre, no solo eh, eh, los derechos de vuestro cliente, sino vincular vuestras manifestaciones a vuestros intereses y a los de vuestros clientes. Tello, usted no tendrá en cuenta la pericial de parte, pero hay jueces que sí. ¿Cómo no proponer la prueba testifical? Me mezclas pericial con testifical, ¿eh? Ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Son ideas que os lanzo, pero estas ideas que os lanzo, siempre digo, tienen su parte para un abogado y para el otro. Es decir, eh, yo ya sé lo que tengo que decir cuando me deniegue el órgano judicial la práctica de mi pericial y yo ya sé, abogado contrario, lo que tengo que decir para que deniegue la práctica pericial. Es decir, las manifestaciones que hago os las lleváis cada uno a vuestro terreno. Cuando valoréis en conclusiones la prueba pericial, hacer hincapié en lo que os he dicho. La portada por la parte está muy alejada de la mía. ¿Por qué tiene que creerse usted la mía y no la de la contraparte? Y esos son los argumentos. Entonces, todas mis manifestaciones, como le digo siempre a mis alumnos, las podéis leer desde la parte actora o desde la parte demandada. Y todo ello os lo tenéis que llevar a conclusiones y que alcancen al convencimiento del órgano judicial artículo 97.2, ¿vale? Entonces, importante que lo tengáis en cuenta. Alicia, médicos forenses expertos en la salud laboral los hay solo en Madrid, creo. Pues no lo sé, creo, pero los que estéis en Madrid, desde luego, utilizarlos, porque son estupendos, maravillosos y además da gusto porque yo estuve hablando con ellos mientras hacían bueno, después de la valoración de mi marido y sabíamos todos de lo que estábamos hablando, ¿vale? O sea, la terminología era la misma, no como cuando tú ibas, yo también he ido muchas veces al forense de Plaza Castilla, no cuando tú ibas al forense de Plaza Castilla, que solo hablaba de días impeditivos, que esto ya, fijaros, ya ni existen, pero solamente sabía hablar de eso, ¿vale? Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta y que utilicéis, por favor, ahí no sé si me he pasado, al médico forense, ¿vale? Porque es súper útil y además, fijaros, allí donde interviene el médico forense, al órgano judicial le queda clarísimo y
se centra, salvo un médico forense que teníamos en Plaza Castilla que tenía ahí algún tornillo un poco flojo, y no os voy a decir quién es, em, pues merece la mayor credibilidad porque está dotado de objetividad e imparcialidad que los informes periciales de parte, pues obviamente bajo mi criterio y sin perjuicio de lo que ha dicho vuestro compañero, pues para mí no lo tienen, ¿vale? Porque siguen siendo de parte, ¿vale? Em, Me han denegado, dice Juan Manuel, la intervención del médico forense alegando consta en el expediente administrativo el informe. Es que no tiene nada que ver, no tienen nada que ver el informe médico de síntesis y el informe de Levy. Esa causa de denegación, bajo mi punto de vista, no es Bueno, correcto. lo que pasa Recurso que de es que fijaros reposición. una cosa aquí, recuerda que el precepto que regula la intervención del médico forense, que es el Voy, 93.2, es un precepto bastante restrictivo, o visto de otra manera muy potestativo de la identidad del juez o de la voluntad del juez, porque dice, quiero recordar así como el órgano judicial de oficio a instancia de parte podrá requerir la intervención de un médico voy, forense en casos en que voy. sea necesario su informe en función de las circunstancias particulares del caso, de la especialidad requerida y de la necesidad de su intervención. Creo que dice algo así. O sea, a la vista de los reconocimientos e informes que constaren previamente las actuaciones. Algo así. Soy muy malo recitando, pero algo así. Es a instancia de parte o de oficio, pero dice podrá requerir la intervención en los Sí, casos en que sea necesario su informe en función de las circunstancias particulares del caso, correcto, de la especialidad requerida correcto. y de la necesidad de su intervención a la vista de los reconocimientos e informes que Obrantes en constaren las previamente en actuaciones. las actuaciones. Por lo tanto, si su señoría ha considerado que con los informes médicos que obran en actuaciones no es necesaria la intervención de un médico forense, pues Pero no. yo iba porque hay varias sentencias, exceptuando Madrid, de otros tribunales superiores de justicia, y os las puedo facilitar porque las tengo bajo control, en aplicación de ese mismo precepto que dice, claro, cuando es el trabajador el que solicita la intervención del médico forense, que es lege goza del beneficio de justicia gratuita, tiene derecho al informe del médico forense. El problema está, como bien reconoce Alberto, que nuestros jueces de Madrid no tienen estas sentencias interiorizadas, pero sí que es verdad que si lo pedís y le recordáis estas sentencias a las que estoy haciendo referencia, que es lo que hicimos nosotros en ese que os estoy diciendo que fui yo con mi marido al médico forense, sí que tenéis una mayor probabilidad de que vaya el médico forense. Y jamás, Juan Manuel, puedes confundir los informes de la entidad gestora con el informe del médico forense, ¿vale? Porque la entidad gestora no tiene absolutamente nada que ver. Y no voy a ser crítica con la entidad gestora y podría serlo y mucho, ¿eh? Porque yo tengo muchas cosas que contar de informes médicos de síntesis y de dictámenes de Levy del 2018 para acá, ¿eh? Incluso algunos anteriores a la pandemia y son absolutamente restrictivos y esos sí que son absolutamente de parte, ¿vale? Lo de parte del final lo voy a poner entre comillas de manera prudente porque no quiero entrar en el charco. Pero sí que es verdad que no me puedes comparar un informe del forense con un informe del Levy, jamás. Y eso también se lo tenéis que hacer recordar al órgano judicial, ¿vale? Y sí, recurso de reposición frente a esa denegación y recordar estas sentencias que os estoy diciendo de todos los tribunales superiores que no sean de Madrid, que hay muchísimas que yo las tengo recopiladas en mi libro y os las puedo hacer llegar sin ningún tipo de problemas, ¿vale? ¿Es necesaria la ratificación del perito en su informe pericial o en sala? Sí, porque si no se ratifica, es una mera testifical, lo tiene reiterado hasta la saciedad nuestro querido Tribunal Supremo, ¿vale? Presunción de veracidad del INS. Deberá ser por los hechos observados directamente. Dice el precepto por los hechos constatados directamente por el inspector actuante. Hechos observados, no, constatados, que no es lo mismo observados que constatados. O por lo que no, lo que le cuentan los denunciantes son meras referencias, valoración y por documentos que le aportan los denunciantes, pues como son literos suficientes, el órgano judicial pues los ve y chimpún. Y hay que atender a la suficiencia de cada uno de los documentos. Buenas, ¿puede repetir la sentencia de Asturias? Voy. Asturias 1954-2018 de 25 de julio, recurso 1508/2018. Se ha puesto Juan Manuel en un mensaje más adelante. Las tenéis todos en el chat que Juan Vale, Manuel está recopilado ahí. como voy por orden,
una cosa que os voy a decir, ya que estamos en este punto de repetir las sentencias, que esto es de comunicación no verbal en sala básico. Si vosotros veis que el órgano judicial coge el lápiz para apuntar una sentencia que le estáis diciendo y no se lo repetís y no le da tiempo a cogerla, pues yo me cabreo muchísimo y digo, pues ya no la busco, ¿vale? Porque cuando muestro ese interés, que tenéis que estar pendiente de lo que hace el órgano judicial en todo momento, si yo muestro interés por apuntar algo, es porque me ha llamado la atención y lo quiero apuntar. Entonces, os paráis, señoría, le repito el número de la sentencia para que usted la pueda apuntar, ¿vale? Que hay veces que digo que está empanado el letrado, no se ha dado cuenta de que lo quiero apuntar y no me da tiempo a apuntarlo. Por favor, la comunicación verbal en sala. Y si queréis otro día, vengo Alberto y hablamos de esto. Eh, Eh, buenas tardes, pues buenas tardes, Magdalena. Buenas tardes, ¿qué opinas sobre la progresiva emisión de pruebas que anteriormente los tribunales, como ejemplo, sentencia de Madrid, que aceptas grabar sin avisar en el trabajo ante las sospechas de un robo? Escucha, si queréis que os hable yo de videovigilancia y de cámaras ocultas, es que yo tengo puestas mogollón de sentencias sobre cámaras ocultas y hablaré de ello el día 25 en el Colegio de Abogados de Madrid. Es que no hay otra manera y yo siempre digo que aquí hay que ver si se supera el juicio del test de proporcionalidad del Tribunal Supremo y, perdonar, del Tribunal Constitucional. Entonces, yo tengo puestas más de una, más de dos y más de tres de cámaras ocultas. Si supera el test y no hay otro medio de hacerlo, ya sabéis, el triple test de proporcionalidad, no tengo, es que no hay otro medio probatorio. Mis alumnos dicen, sí hay más, digo, pues decirme cuál. Y entonces siempre llegamos al momento, pues no hay más. Juan Manuel, gracias por la claridad expositiva y la velocidad. Gracias a ti, Juan Manuel. Hay veces que peligro con tanta celeridad, pero bueno. Y luego ya vienen aplausos. Brillante, esto ya no lo leo, que me da mucha vergüenza. Aplausos, aplausos. Prueba documental, mensaje de WhatsApp. Impugnados de contrado. ¿Cómo me puedo defender si su señoría se niega a cotejar los teléfonos móviles puestos a su disposición? Mira, esto lo he explicado una y mil veces. El otro día no sé quién me vino y me dijo, es que la secretaria me ha cotejado. Y dije, ¿que una secretaria judicial en Madrid te ha cotejado? Digo, esta tiene que ser civilista, porque esto los laboralistas no lo hacemos. No hay cotejo de documentos en la jurisdicción social. Se aportan los documentos originales, ¿vale? Siempre, absolutamente siempre. Claro, como no es obligatorio por parte del órgano judicial cotejar los documentos y ni los teléfonos móviles puestos a su disposición, porque además no me los dejéis, porque pierden la batería, bueno, estas cosas que yo es que me parto, que luego veo cada cosa ahí aportada a la documental que me muero. Aquí viene muy bien esa transcripción que hablábamos al principio, que sirven para mejor acreditación de los hechos, ¿vale? Entonces, recordar que hacéis una transcripción literal de las conversaciones por WhatsApp y eso lo aportáis como documental. No hay cotejo de documentos en la jurisdicción social. Si el órgano judicial quiere cotejar él la conversación con lo que viene, eso es una cuestión diferente que será valorada en su momento procesal, pero no en el acto de juicio. Tú lo aportas como una transcripción y luego ya veremos. Os recuerdo que el otro día también se lo decía a un alumno, no mejor dicho, a un abogado, que existe una cosa que se llama WhatsApp Web en el que tú puedes imprimir toda la conversación telefónica, con lo cual ya tampoco nos hace falta esa maravillosa transcripción. Y me decía el letrado, pero ¿me lo está diciendo de verdad? Digo, pues sí, te lo juro, palabrita del niño Jesús, que te metes ahí, pones WhatsApp y todas las conversaciones que tienes en tu correo, en tu teléfono, te las puedes descargar. Entonces, bueno, sería una cuestión de cotejar o adverar con una testifical, porque siempre digo que son pruebas complejas, pues que el contenido de esa conversación se ha desarrollado como se ha desarrollado, ¿vale? E insisto, hablaré de ellos en extenso en el día 25 en la jornada que tengo que dar en el Colegio de Abogados que versa expresamente sobre todas estas cosas que me estáis contando. Siento el momento bending, Alberto, pero que insisten constantemente. Vale, esta también es halago, halago, maravillosa intervención como siempre. Muchas gracias, Elia. Los que me conoces, me tengo que marchar, Magdalena. Pum, 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 pum. ¿Hay alguno más? Gracias a todos. Buenos días, Concepción. Este está un poco empanado porque son buenas tardes. Tengo una duda que abarca tanto esta webinar como las maravillosas. Vale. Testificar propuesta por la demandada. El testigo no está presente en el momento de los hechos enjuiciados, se lo ratifica y se manifiesta en da por cierta manifestación. Claro, pues tú mismo te lo estás contando.
Claro, si no está presente en el momento de los hechos enjuiciados, es un testigo de referencia y esa testifical tiene que estar excluida. Claro, tendrás que hacerlo valer, obviamente, en el recurso de suplicación. No tienes otro cauce procesal para ello. Alicia desde Cádiz. Ay, Ángeles, yo también echo de menos a Paco el Toguero. Se fue la magia de los labirintistas puros. Qué majo era nuestro Paco. Begoña, que me llama Esther, o sea que me conoce. Ah, o sea que me estáis dando la razón con lo que decía de los viejos tiempos, ¿no? Parecemos viejunos. A mí me encanta escuchar a sus señorías, recordar a compañeros que están en el juego social en una sala de cine que ¡Uy! A sus señorías recordar a compañeros que están en un juego social, no en una sala de civil, que se ciña a la ley reguladora. Sí, pues recordárselo, recordárselas. Nuestra palabra además era ley, dice Ángeles. Aquí están las sentencias que ha puesto Juan Manuel, 93.2. Podría ser el artículo en el que solicitar el auxilio del médico forense. Esto es lo que ha explicado Alberto Novoa, lo ha dicho muy bien, yo no tengo nada que decir. Echo de menos el compañerismo, el respeto, la palabra y el trato de los magistrados en sala también. La especialidad es fundamental y más con tanto cambio legislativo. Bueno, aquí lo de la especialidad es fundamental por la especialidad, pero lo del cambio legislativo yo creo que nos afecta a todos. Yo me he leído un cacho del Real Decreto Ley 6/2023, un cacho, ya no llego a más. Em, una cosa que os voy a decir, y esto lo diré también en el Colegio de Abogados el día 25. El respeto, el compañerismo, respeto, palabra y trato de los magistrados en sala, tenéis que haceroslo valer vosotros mismos, queridos compañeros, ¿vale? No podéis tolerar o transigir que os traten como os tratan. Quejaros y en su caso poner la correspondiente reclamación, porque yo creo que un magistrado no puede gritar ni hacer las cosas que hacen algunos compañeros en sala y que me constan, ¿vale? Y lo voy a dejar ahí, no voy a ahondar en el problema que tenéis. Insisto que los abogados estáis configurados como operadores necesarios de la Administración de Justicia y como tales tenéis que haceros respetar, ¿vale? Y ahí, guiño, por todos los abogados y los graduados sociales que desempeñamos la labor en la jurisdicción social y en la que sea, ¿vale? Lo siento, Alberto, me ha tocado mi momento reivindicativo. No pasa nada, para eso está también esto. Acta de inspección o hechos probados del acta. No son tenidos en cuenta en primera instancia, no, compañera, en instancia única, por Dios, vamos a hablar bien. ¿El TSJ los tiene en cuenta? Pues yo solo los tengo en cuenta si me solicitas la adición o la incorporación mediante el 193b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Si no, me tengo que ceñir a los hechos que figuran en la sentencia de instancia, ¿vale? Entonces, importantísimo, muy importante el recurso de suplicación. Me toca a mí una parte, no toda, en el curso este de la EPJ, maravilloso. Y Asnala, pues si te apetece venir, estamos Alberto, estoy yo y otros maravillosos compañeros. Y los alumnos normalmente se quedan muy contentos, ¿verdad, Alberto? Sí, señora. Momento vending de nuestro procedimiento. Bueno, Valentín García, no sé quién será este Valentín García, yo pienso en alguien, no sé quién será. Si se solicita a la empresa que presente la ficha de horario del trabajo del trabajador o lo presenta ella de motu propio, ¿cómo se puede saber que no está manipulada para dejar constancia de las horas extras? Ay, amigo, pues yo siempre digo en este punto, y a mi hijo es un consejo que le he dado hace muchísimos años, que en una agenda se vaya apuntando la hora que entra y a la hora que sale, la hora que entra y a la hora que sale, y eso es prueba, y en virtud de la prueba, pues veremos a ver cuál es la que vale. Si a esto añadimos, que os he dicho que podéis aportar informes estadísticos que según el INE se hacen una burrada de horas extraordinarias no retribuidas y están ahí los datos estadísticos, pues ahí tienes un elemento de prueba o de convicción para que el órgano judicial valore que a lo mejor esas hojas están manipuladas y las tuyas, ¿no? Otra cosa no se me puede ocurrir pensando como un laboralista que creo que no se me ha olvidado, ¿no? Como abogado laboralista sigo pensando de vez en cuando. Venga, Encarna. Transcripciones de llamadas telefónicas son tenidas en cuenta por el TSJ. Es un elemento probatorio más. TSJ solo revisa, es un juicio extraordinario y solo revisa aquellos elementos probatorios, o sea, aquellos elementos de prueba documental y pericial en virtud del 193 para incorporar hechos probados. Transcripciones de llamadas telefónicas, no sé si entrarían realmente en esa interpretación restrictiva de prueba documental, tendría que verlo en concreto,
pero sí serían un elemento indiciario más para instancia que para el recurso de suplicación, ¿vale? Pero sí que es verdad que si lo hacéis en la instancia ayudan al propio convencimiento del órgano judicial y yo siempre, siempre las recomiendo. Giovanni, muchas gracias. Se va a enviar vídeo. Pues no sé si voy a estar en las redes sociales toda la vida y tendré que pedir, eh, ¿cómo se dice esto? La supresión de Derecho de los datos. cancelación, de cancelación. La cancelación, no, la supresión, cancelación, no, la supresión de esta imagen y de este medio en virtud de la ley de protección de datos. Sabéis que la supresión no es tal, sino que no tienes acceso y se tienen que mantener durante un tiempo para que veáis que controlo de protección de datos un poquito. Podéis verlo las veces que haga falta, porque normalmente sí está grabado y creo que la tendréis a vuestra disposición. Y si no, insisto, doy miles de jornadas sobre casi todo lo mismo y os invito a que me sigáis en LinkedIn y que sigáis todas las cosas que hago o que hacemos, porque Alberto Novoa también hace muchas cosas. Extinción por Ya, acoso es 50. Dime, Alberto, mientras yo leo, venga, te dejo hablar. que debería. Venga, en muchas ocasiones las empresas se encuentran en situaciones con dificultad para probar el estado real del trabajador. Sométanse por parte de la empresa, es que estás tocando temas muy delicados. Examen de un perito por parte de la empresa, pero en ocasiones tanto el trabajador que se niega como el propio tribunal de instancia que denega su práctica están dificultando este hecho. ¿Puede comentar un poco su visión al respecto? Mira, aquí te recomiendo el artículo que te he dicho al principio, ¿vale? Eso de pedirle al órgano judicial su auxilio para determinados elementos probatorios. Frente al acoso, eh, puedo deciros muchas cosas. Primero, tenemos que cambiar nuestra definición de acoso. Voy a hacer una breve referencia y a Alberto le va a gustar porque la sentencia es suya. Eh, mi primera sentencia de acoso, o sea, la primera sentencia de acoso del TSJ de Madrid la puse yo cuando era pequeña. La última mía de acoso recoge toda la evolución, no doctrinal del TSJ, sino del propio concepto de acoso. Y aquí voy a hacer referencia a una sentencia de Alberto que la puse yo y luego le di la razón sin saberlo porque me lo dijo después. Alberto es así de chulo. Me pone el recurso de suplicación y luego me dice que era mía y bueno, que era suya, al revés, ¿vale? Y es una sentencia muy bonita de stalking, ¿vale? Que no es acoso, es hostigamiento. Entonces, recordaros en este punto que el Código Penal ha sido modificado y entonces ya no solo tenemos acoso, sino tenemos un montón de situaciones de hostigamiento que pueden ser constitutivas de delito penal, o sea, tipo penal, o en su caso, como pasó en esta, que además hubo absolución penal, que sí que justificaban la procedencia del despido disciplinario, ¿vale? Es muy fácil. Ponéis mi nombre en la base de datos y pones stalking y sale la sentencia porque solo hay esa sentencia sobre stalking. Y luego tengo posteriores sobre el acoso. Claro, estamos hablando de acoso. El trabajador acreditará aquellos elementos objetivos que puedan justificar la existencia de acoso. Elementos objetivos. Insisto aquí que no es la valoración subjetiva de la víctima que se puede sentir acosada. Y me remito a las recientes estadísticas que han salido en televisión que dicen el 60% de los trabajadores se sienten acosados. Bueno, pues ese sentimiento subjetivo no tiene nada que ver con la realidad del acoso. ¿De acuerdo? Que tiene que ser elementos objetivos que sean constitutivos para una persona ajena que los calificaría como de acoso, ¿vale? Esto es objetividad frente a subjetividad, que es como lo interpretan normalmente. Claro, si tú tienes una incapacidad temporal que te ha dado el médico de atención primaria porque el trabajador tiene un ánimo deprimido porque se siente acosado en la empresa, el informe del médico te dirá, refiere que viene de tal. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, y me voy de tema para que lo veáis, cuando hablamos de riesgos psicosociales, sentido amplio, estamos hablando de prevención de riesgos laborales. Luego se invierte otra vez la carga de la prueba. Ahí os lo dejo. No quiero ser Entonces, aguafiestas, pero tenemos tiempo para una pregunta más que se pueda responder literalmente en un minuto. voy. Pues nada, que lo tengáis en cuenta esto que os he dicho, Ignacio. mm, Va a salir ya un libro sobre riesgos psicosociales en el seno de las empresas. Está pendiente de publicación en SEPIN y tiene
todo esto que me has preguntado de manera amplia y también la hemos programado en el Colegio de Abogados, ¿vale? Porque me ha dicho Alberto que me estoy extendiendo. Ya, hay que cortar. Entonces, lo siento de corazón, las poquitas preguntas que se han quedado pendientes. Esther o Concepción, o como queráis, o María Concepción Esther, como os guste más a todos, está continuamente impartiendo formación porque es muy buena, como habéis visto. Entonces, todo el mundo la quiere y la llama. Por lo tanto, vais a tener ocasión de preguntarle esto y muchas más cosas en otros foros. Agradeceros a todos vuestra presencia y vuestra intervención y participación. Estas cosas siempre darían tiempo para muchísimo más, porque es un tema interesantísimo, pero el tiempo es limitado y tenemos que despedirnos. Un abrazo fuerte a todos, ánimo, fuerte con el derecho procesal, hay que ser buenos procesalistas. Señoría, muchas gracias. Gracias a vosotros. Abrazo fuerte y ánimo a continuar. Adiós, buenas tardes a todos y a Be- todas. Besitos a todos. Gracias.